Salvete, amigos de Roma. Bueno, vamos a seguir con una serie que empezamos a primeros de año, ni más ni menos que el 19 de enero del 2023, que es sobre el ejército romano. En aquel caso hablamos de lo que nos dicen las fuentes, lo que nos dicen los clásicos del ejército de la monarquía. Es prácticamente mito, ¿no? Pues ahora nos vamos a venir a este primer ejército de la República como saliendo de ese teórico 509, que fue la fecha teórica en la cual nos dicen las fuentes que se creó la República. Más o menos nos iremos hasta la época de Camilo o la época de las guerras samnitas. Cómo evolucionó ese ejército a las legiones bastante conocidas. No son ya todavía las legiones, dijéramos, de Cipión, pero ya empiezan a parecerse bastante. Y tampoco son estas, clases de ejército que luchaba, o aparte de este ejército, luchaban tipo falange, ¿no? Que, bueno, algunas personas discuten sobre este tema, pero bueno, como mínimo, tenían toda esta panoplia oplita, porque se han encontrado muchísimas tumbas así, ¿no? Para esto me volverá a acompañar Jesús, que es muy difícil de encontrar. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bien, bueno, no soy tan difícil, no le creáis, no es muy exagerado. No, bien, bien, muy bien, y muy contento. Además, ya sabes que yo te exigía siempre, a ver cuándo hacemos tal, a ver cuándo hacemos no sé qué tal, y porque me gusta mucho este tipo de programas, más que nada, pues porque yo soy el niño que escucho a Ángel y le hago preguntas, y eso es maravilloso porque responsabilidad cero, ¿eh? No, pero bueno, pero también también me gusta a veces, pues yo qué sé, aportar un poquito, ¿no? De lo que puedo saber yo. Pero bueno, un placer, Ángel, un placer. Bueno, aquí estamos, dice Séneca, docendo discimus. O sea, enseñando aprendemos. Con lo cual, tú Eso es. preguntas, pero al tú preguntarme, yo también aprendo. Tú aprendes de la respuesta y yo aprendo al explicar porque tengo que coordinar la idea de manera de que tú la puedas entender, ¿no? Aquello que no sepas, que tú Pues, también te haces muy el humilde, pero tú también conoces Roma. Vamos a empezar, en todo caso, para un poquitín poner esta época de Roma. Haremos un repaso del programa anterior porque hace muchísimo tiempo, ¿no? Y haremos así un repaso rápido de un poquitín qué es lo que nos encontramos, ¿no? Pero leeré primero un texto de la fuente más importante de la época, que es Tito Livio, de su obra Ad Urbe Condita, o sea, desde la fundación de la urbs. Los romanos, para ellos, no decían Roma, ellos solamente decían lo que nosotros diríamos la ciudad con mayúscula. ¿Tú de dónde eres? De la ciudad. Y hasta las demás serán otra cosa, pero no son la ciudad, ¿no? Así que claro. leeremos este texto. Siempre digo lo mismo con todo lo que voy a decir ahora, como en todas las fuentes y todo lo que digo. Estamos hablando de lo que dice Tito Livio, que escribió en la época de Augusto, sobre hechos que sucedieron en el siglo VI, siglo V, siglo IV. Con lo cual, bueno, pues te lo puedes tomar como quieras. Yo leeré mucha de la información, la saco de él, hay otros autores, pero tampoco sé si otros autores la escogieron directamente de Tito Livio, con lo cual la fidelidad de la fuente siempre hay que cuestionarla. Es lo que tenemos, es sobre lo que tenemos que estudiar, pero siempre cuestionando todo aquello que se diga, porque si no Mm. caemos en el error, ¿no? En este caso, Tito Livio nos describe una escena que teóricamente sucedió en una Roma vencida por los senones, vencida por los galos. Fue la primera vez que Roma fue invadida por un ejército galo. Bueno, la única, porque ya no lo volvieron a invadir los galos, ¿no? Luego ya fueron germanos. Pero fue esta vez, estamos hablando de esto. Y nos dice lo siguiente, lo digo porque esto cambió un poquitín el carácter. Yo creo que esta escena cambió mucho el carácter romano. Y fue, ¿sabes esto de la guerra preventiva? Yo ahora voy el enemigo lejos, 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 lejos. Esta cosa es importante, el cambio de la estructura. El texto es el siguiente, dice, luego, entre Quinto Suplicio, tribuno militar, y Breno, reyezuelo de los galos, se llevó a término la negociación en una entrevista y se fijó en 1000 libras de oro el precio del pueblo que bien pronto iba a mandar en el mundo. A este hecho, ya de por sí muy vergonzoso, se sumó una humillación. Los galos trajeron pesos falseados y, al ser rechazados por el tribuno,
El galo añadió insolente su espada sobre los pesos y pronunció una frase intolerable para los romanos. ¡Ay de los vencidos! Ay, de los vencidos. A ver, o sea, claro, o sea, lo que has comentado tú es como que de repente Roma, al ser saqueada por estos, bueno, que no fue saqueada totalmente, ¿no? Hubo una irreductible colina En el que, Capitolino, que aguantó, que aguantó, pero no, pero sí que es verdad lo que has dicho tú, que a partir de aquí tiene toda su lógica. Ellos ya pensarían en prever, o sea, es decir, remediar antes de que llegue la enfermedad, ¿no? Y bueno, y luego, pues por eso la hazaña, ¿no? Con el tema de los galos en la época de Julio César, de esa alegría de quitarse a ese gran enemigo de encima, ¿no? Y es tremendo el texto. Evidentemente, pues está ultra adornado, ¿no? Por Tito Livio, pero es tremendo el texto y la vergüenza de ese hecho para los romanos. sí, sí. Además, yo creo que ahí fue cuando se dieron cuenta de que al enemigo tenemos que echarlo. Estamos hablando de que los galos eran un enemigo nuevo para Roma. Ellos se habían enfrentado a etruscos y a pueblos de alrededor, y los galos luchaban de una manera totalmente diferente. A veces, como leemos siempre fuentes romanas, aquí por ejemplo dice el reyezuelo de los galos. O sea, ellos siempre menosprecian al enemigo. Pero los galos eran un enemigo formidable en esa época. Costó mucho a los galos. Los galos tenían guerras con Roma 2 siglos y 3 siglos después, o sea, costó muchísimo. De hecho, los galos de Italia se romanizaron, pero seguían siendo galos. Y estos galos de esta época, porque claro, tuvieron que pasar por diferentes pueblos, ¿no? Porque por el norte estarían, no sé, aún estaban los etruscos Sí, en esa época. se pudieron a los umbros, a los sabinos, a los etruscos. Los galos se los pudieron todos. Esa época también atacaron a Atenas, los galos. O sea, Atenas también fue saqueada por los Madre galos. mía, hasta ahí Con lo cual, llegaron. hay personas incluso que dicen que esta historia no es real. Es una manera de intentar comparar a Roma con la gran Atenas. Es decir, Atenas era dijéramos, la potencia, si no bien potencia militar, sí esa cultural, esa económica, ¿no? de la época, ¿no? Y claro, asemejarse a Atenas, la democracia ateniense también se parece mucho a la romana. Y esto hay personas que dicen que Breno no existió y que Roma no cayó, que es sencillamente exportar la historia que hay en Atenas, exportarla a Roma para darle pues, la grandeza que quizás Roma en esa época todavía no tenía. Pero Vale, entiendo, entiendo. Sí, 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 sí. Sí, yo, porque la razón de los galos por en esa época de ir hacia tan abajo era por razones climáticas, no se sabe, por, se por- desconoce. por su manera de ver el mundo de guerreros, guerreaban, hacían rafias y ellos llevaban del botín y volvían. Ellos no tenían ninguna intención de conquistar terreno y quedarse en él. Ellos querían botín. Vale, vale. Y ya Sí, está. sí, sí, sí. En Sí, principio, ¿eh? la típica imagen del bárbaro, ¿no? Llega allí, No. saquea y se va. Hala. Bueno, sí, pero eso lo hacían muchos pueblos. Sí, No sí, sí, sí. solamente. Lo que pasa es que desde el punto de vista romano o griego, todo aquel que no era como ellos era bárbaro. Sí, Con lo sí, sí, cual, sí. pero claro, todos los bárbaros no es igual un parto, un egipcio, yo qué sé, un dacio, un sármata, un germano, un íbero, no, no son iguales, pero para ellos todos eran bárbaros, ¿no? Con lo cual, Claro, 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 claro. aquí, Sí, 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 sí. bueno, un poquitín para ir atrás, ¿cómo nos encontramos, cómo salimos de esta monarquía y entramos en la república? Uy, ahora que me acuerdo, ahora aclaré un poco el programa, pero me acabo de acordar de una cosa. Acuérdate, Esto, acuérdate. esto de Breno, a las personas que os gusta la numismática, por eso llamamos monedas a las monedas. Precisamente viene de esta historia de aquí. Esta aldea irreductible de romanos en el Capitolino, arriba, la colina Capitolino tiene una colina que es donde están los templos de Júpiter, y tiene otra colina que es el Arx, y allí había el Arx con un bosquecillo, y allí tenía un pequeño templo a Juno, un pequeño templo a Sí. Juno, con unas ocas sagradas. Y parece ser que estos galos intentaron atacar a la colina por la noche y estas ocas, pues evidentemente, pensando que eran depredadores que se les querían comer, pues empezaron a hacer ruido. Lógico, típico de las ocas, no se iban a poner a volar e irse. Pues bueno, estas se quedaron allí cantando lo que canten las ocas, que no sé lo que hacen. Y entonces, pues los romanos, evidentemente, pues defendieron aquella zona y aquello quedó. ¿Cómo le llamaban a este templo? Pues llamaron Juno
moneta, que quiere decir Juno la que avisa. Juno la que avisa, la avisadora. Y como Eso. al lado era donde un poco más tarde se pusieron todo el tema este de las monedas, pues era Juno, moneta, y de moneta viene moneda, ¿no? Por eso ahora nosotros en el bolsillo llamamos monedas. Sí, a ver, yo creo que hay cierta confusión porque hay sitios que dicen que las monedas las hacían en el templo. No, no, no. Las monedas las acuñaban cerca del templo, pero no en el templo, no. Pero es que hay sitios que lo ponen así, ¿eh? Por eso, que hay que aclararlo. Yo he oído que había un taller cercano Claro. al templo de Juno Moneta. Sí. Sí. Bueno, pues, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos con que, atribuida a Servio Tulio, el último, el sexto rey de Roma, más o menos, ¿vale? Etrusco ya, pues hizo unas reformas un poquitín para acabar con este ejército de gentes, este ejército de nobleza que iba con sus huestes, para hacer un ejército ya distribuido por riqueza. Y nos dividió el ejército, como he dicho en la introducción, el ejército reflejaba a la sociedad romana. ¿Cómo lo quiso reflejar Servio Tulio? Por dinero, porque el dinero es imprescindible para hacer la guerra. Sin dinero no se hacen guerras, con lo cual lo distribuyó por dinero y distribuyó a las personas en ciertas clases. La primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, los Ujú. capite kensi, que se escribiría capite censi, censi de censo y capite de cabeza, o sea, los contados por cabeza, para que nos entendamos. ¿Vosotros cuántos sois? Y tras esos capite Kenshi estaban pues los ecuestres, los caballeros, ¿no? Cada una de estas clases, pues una tenía que tener una riqueza que está valorada, pues, hemos dicho, por Tito Livio, y la valora en ases. En aquella época, en estos tiempos de Servio Tulio, no existían los ases. Roma no tenía un sistema monetario propio y no sé si tendría ningún sistema monetario todavía de una manera extensa, ¿no? Quizás habría alguna moneda, pero yo creo que era raro que la hubiera. La riqueza era la petunia, era A el ver, ganado y las tierras. antes del siglo III, que es cuando empieza la moneda circular, ¿vale? Y el asignatum, más o menos por esa época, estaba las rude, que eran trozos de metal que los pesaban con una balanza, pero no sé en qué punto exactamente empezaría todo eso, ¿no? Estamos hablando de mitad del siglo VI. Es Claro, es raro. que... Pero sí, bueno, sí. había unos que eran ricos, dice 100.000 ases, otros de segunda categoría, 75.000 ases, de propiedades, de riqueza, de patrimonio. La tercera clase 50.000, la cuarta clase 25.000, la quinta clase 11.000 ases, eso era lo que se suponía como mínimo. Estaban estas personas fuera de censo que también contribuían y estaban los caballeros que también contribuían. Los de primera clase contribuían con 80 centurias, los de segunda con 20, los de tercera con 20, los de cuarta con 20, estos extra clase con 5 y los caballeros con 18. Esto daba un total de 198 centurias. Eso Estas es. 198 centurias formaban parte de las asambleas centuriadas y eran las que tomaban las decisiones importantes en Roma. En principio, al inicio de la República, eran estas que declaraban, por ejemplo, entre ellas la guerra, porque eran los hombres que iban a ir a la guerra, con lo cual ellas eran los que declaraban la guerra, estas 193 centurias. Hemos dicho que la Sí, primera clase tenía 80 y los caballeros 18, claro, 98, claro, mayoría absoluta. claro, mayoría absoluta. Sí, sí. Ya estaba trucado. Siempre hay truco en esto. Siempre. Claro, claro. Bueno, tiene una cierta lógica, ahora iremos avanzando, tiene una cierta lógica desde su perspectiva, tiene una cierta lógica desde el punto de vista romana, porque al final para la guerra hace falta dinero. Y claro, las gentes ricas daban más dinero para la guerra, y como aportaban más dinero para la guerra, ellos decían, nosotros aportamos más, nosotros tenemos que tener más privilegios. Claro, claro, aportaban más, pero bueno, luego igual llegamos a ese punto, pero no se distribuía de manera No, equitativa entre no, no, todos. luego hablaremos de los patricios y los plebeyos, que esto también hacen un cambio Mm, evidentemente en el ejército. No se distribuía, evidentemente no se distribuía igual, porque ellos consideraban que yo aporto más riqueza, yo aporto más patrimonio, yo aporto más riesgo, con lo cual eso yo es. también tengo que recibir más recompensa, ¿no? Tito Livio nos explica, pues, el armamento que tenía, por ejemplo, de la primera clase. Nos dice que tenía un casco, un escudo redondo, unas grebas, una coraza, y luego como armas ofensivas llevaba una lanza,
una espada, seguramente tipo, o muy parecida a la griega, ¿no? O sea, eso es una hoplita. Nos está hablando de esta primera clase que era una hoplita, ¿no? Y luego nos Ujú. va diciendo, conforme vamos de la primera hasta la bajando en clase, nos vamos viendo que cada vez se tiene peor armamento y peor armadura o peor defensa. Con lo cual, Sí, bueno, y además se le van quitando partes. se le van ¿Eh? quitando partes. Sí, sí. Claro, claro. ¿Y por qué era esto? Pues porque lo que hemos dicho, ¿no? El dinero para la guerra, claro, en la guerra tenemos dos cuestiones. Una es, ah, bueno, ¿quién lo paga? Estos hombres se van a ir, tienen que comer, tienen que ir a algún sitio. Cuando necesitan comida, pues tengo que comprar ganado, porque claro, la mejor manera de llevarme la carne es viva. La mato allí y ya está. No puedo llevar carne en conserva, es la mejor manera. Claro, Y todo esto genera unos gastos. ¿Quién ponía ese dinero? Pues lo ponían las personas que iban a la guerra, estas centurias que iban a los comicios centuriados y decían, vamos a la guerra contra cualquier enemigo de Roma, por ejemplo, contra Túsculum, por decir algo. Vamos a ir a la guerra, ¿no? O contra los filenates, vamos a ir a la guerra. Estos eran los que ponían el dinero, estos eran los que se jugaban su patrimonio. Los ricos conseguían tener, porque parte de este dinero que pagabas, hemos dicho siempre que el soldado romano se pagaba su panoplia, era parte de este dinero. Había personas que tenían su propia panoplia y esto se ahorraban un poco, pero el Estado, no el Estado, la persona con este impuesto, con este dinero, se pagaba su panoplia. Cuanto más dinero tenía, mejor panoplia podía tener. Con lo cual, e igual que aportaba dinero, pues tenía mejor defensa. Los que menos dinero tenían, pues eran los que menos panoplia tenían. Estos capeti, claro, estos fuera de censo no tenían nada. Estos cogían un escudito pobrecido como claro. podían y Y, iban y para ta- adelante a morir. y también lo que comentábamos en el capítulo anterior, que en el tema de los botines también funcionaría un poco así, ¿no? Sí, Si tenías más, te correspondía más, ¿no? Si claro. aportabas más para la guerra, también te correspondía más botín para Pero la es, guerra. es de lógica aplastante. Mm, Porque sí, tú, sí, conforme tú aportas dinero, pues tú tienes que recibir éxitos, ¿no? claro, Y esto, bueno, en su época era bastante entendible. Por esa razón, ellos entendían que el único que podía ir a la guerra era aquel que tenía algo que perder, aunque fueran 11.000 ases. Si vienen a mi tierra, yo voy a perder. El que no tiene nada que perder, como una persona de estas que contaban por cabeza, luego más adelante en ya, la República, ya cuando lleguemos a las reformas de Mario, se dice que Mario fue al proletariado. O sea, personas que la única cosa que aportaban eran hijos, prole, y sí, no sí, aportaban nada más desde el punto de vista romano. sí, Vamos, sí, siempre hablamos desde el punto de vista romano. Pues en este caso, era gente que no tenía propiedades y hacía lo que podía. A veces estos eran pues artesanos o aguaderos o hacían lo que podían. O sea, participaban pues como podían. No todo el mundo que está en el ejército está en la línea de batalla. Se necesitan líneas de suministro, se necesitan pieles, se necesitan curtidores. O sea, estos eran los que se dice que era la clase Capitecensi, ¿no? En esta época, la clase Capitecensi Sí, eran hombres no armados que servían como armeros, herreros, trompeteros, sí. etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eran los que Pero, no pero que iban también, todos, pero que también son importantes, me refiero en este sentido, ¿no? y tenían que alimentarse, pero me imagino que serían los peor alimentados, Pues lógicamente. no, no, que va, no, posible. Comían como los patricios, les servían en las mesas. Qué cosas, tío, Piensa, qué cosas. piensa que cuando un patricio de estos iba a la guerra, pues se llevaba igual 40 esclavos para servirlo. Claro, No, claro, no pensemos que la gente cuando iba al ejército se perdía. Y estas personas de la segunda clase, que eran gente ciertamente acomodada, lo que ahora diríamos clase media, también se llevaban sus esclavos. O sea que claro, ellos iban a la batalla, pero tampoco vivían como luego el ejército de Mario o del Principado, que los legionarios eran legionarios. Eran personas, eran campesinas, pues que decidían ir a la guerra a combatir, pero intentaban llevarse las máximas comodidades posibles. Y No cargaban todos, su panoplia, iban con un esclavo. y todos estos cuando iban a la guerra, todos estos se entrenaban cuando estaban haciendo el campo, también se entrenaban para la guerra y, ¿no? Porque claro, Claro, la educación, lo he dicho en varios programas, ¿no? Pero lo sí, vuelvo, lo vuelvo a confirmar. Para un campesino de aquella Roma, tenía en su ADN que su oficio era ser lo que fuera y soldado. O sea, un romano era un soldado.
y se ha acabado. Sí, sí, Con lo sí, sí. cual, parte de la visión de cualquier padre patricio o de cualquier padre de esta segunda clase, padre de una familia pues media, era enseñarle latín, enseñarle a llevar un negocio, enseñarle a cuándo tenía que cultivar las tierras en un sitio determinado porque el viento soplaba y la luna, y también le enseñaba a ser soldado. Su padre era su instructor. Y cuando ese hombre iba a hacer la guerra, ya estaba preparado para luchar. Evidentemente, entrenaban también en el Entrenaban. ejército, Claro, pero claro, ya estaba preparado. Era parte del aprendizaje. claro. Claro, porque en esta época usaban luchaban con falange, ¿no? Supongo, porque claro, de alguna manera ellos también tendrían que tener esa disciplina de luchar en conjunto, luchar en formación, ¿no? Entonces, eso no, se desconoce un poco, ¿no? No, El a ver, tema. se supone que cuando se formaban los ejércitos, pues estas personas iban adquiriendo eh, su experiencia. Además, iban a diferentes campañas. Había un número de campañas mínimas a las cuales tenían que ir y luego se quedaban ya en Roma. Bueno, era toda una estructura bastante compleja y además va evolucionando con el tiempo. Pero claro, evidentemente, cualquier general que tuvieran en aquella época, en momentos de no peligro, pues hacía, entre comillas, juegos de guerra. Los colocaría en campo y decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro para que todos Claro, aprendamos. claro, Es que claro. Pues si no no sería puede ser que no lo imposible. Sí, sí, hicieran, sí. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. desde lo que yo entiendo, ¿no? Sí. Entonces, lo que hemos dicho del dinero, como pagaban más, recibían mejor equipo, ¿no? Con lo cual, los más pobres recibían peor equipo, pero también tenían que pagar menor impuesto. Así que mi protección, mis armas dependerán de la cantidad de dinero que yo aporto. Y esto me definen que en mi clase social. ¿Qué tienen los fuera de censo? No tienen armamento, van con su túnica y lo que se puedan hacer. El Estado, no, bueno, el Estado, entre Pero comillas, el Estado, hay una cosa que no entiendo del todo. Es decir, yo soy de la clase 3, ¿no? sí, De los que ganaban 5.000 ases, 50.000 ases. sí. Y lo que llevo yo es porque yo he pagado unas tasas o unos impuestos y el Estado me ha proporcionado todo eso, o lo pago y aparte yo. No, Eso no lo no, entiendo bien. lo pagas, tú te lo pagas con El, tu el- impuesto. el Estado entre comillas, ¿vale? Claro, o sea, tú te lo pagas con tu impuesto. Lo que no puede Sí, permitir el Estado romano, entendamos una cosa, es que yo llego como tercera clase y digo, yo voy a pagar este dinero y ahora me voy al campo de batalla. ¿Y tú que eres de la tercera clase? ¿Y cómo va? Bueno, pues no tengo nada. A la batalla, no, eso no lo puede permitir el Estado romano. claro, Entonces, el claro. Estado romano te proporciona el arma, Te pero lo tú la pagas. proporciona, te lo proporciona. Pero Y lo, tú la pagas desde el y principio lo, con el impuesto. sí, sí, y luego lo que también me ha dejado, que yo he pensado otra cosa, que en el tema de los equites, Sí, también ellos lo que pagan, porque eran los que más pagaban, sí. después de los de la clase primera o más, ¿no? Más a lo mejor que los de Más, primera más, más, clase, no lo más. sé. Bueno, pues más, claro, ellos, el Estado, o sea, el Roma, le proporcionaba un caballo. Con lo que, Sí, sí, es sí, lo mismo. pero, Estamos sí, hablando ¿no? exactamente de lo mismo. Vuelvo a Vale, repetir. vale. Yo tengo, se desconoce el número de caballería que habría en aquella época, pero vamos a poner que son 150 personas quites y me vienen 20 sin caballo. Pues al final tengo 120. Claro, claro. O 120 no puede ser. Yo necesito dar un caballo. Ese Sí, caballo sí, lo sí, van a sí. pagar ellos, Sí, sí, pero sí, sí, porque sí. de una manera o de otra lo van a pagar. En este caso, lo pagan por adelantado. Es eso que estamos diciendo. Yo decido ir a la guerra, yo aporto un dinero correspondiente a mi clase social y esa clase social, con eso se financia parte del ejército y además el ejército se asegura de que yo tenga mi panoplia. Si mi padre tiene una panoplia más buena que la que me da el ejército, me la quedo. Pero Vale, vale, eso era vale, carísimo en vale, aquella época. vale. Imagínate un escudo de bronce de 60 centímetros. Pero ¿cómo compra una persona que tiene 11.000 ases? No puede. Y si yo, imagínate esta situación, si yo tengo 3 caballos, ¿vale? Que los caballos eran muy caros. Tengo 3 caballos porque me ayudan en el campo, lo que sea. Ese caballo que me da el ejército, o sea, que yo pago mi impuesto y Roma me da un caballo, ese caballo, luego, si vuelvo con el caballo sobrevive y todo, ese caballo ya es mío y lo puedo utilizar para mis tareas, para tal, o qué pasa con eso. Depende. Luego hablaremos si quieres, pero Ah, depende. vale, Hay venga, gente, venga. no, hay personas que tenían su caballo, se lo llevaban y se lo traían, y hay otras personas que se lo daba el Estado. ¿Qué pasa si el caballo te lo da el Estado y te lo matan? Que lo tienes que pagar. Ah, amigo. Claro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el caballo te lo da el Estado
matan al caballo y te matan a ti. Pues que lo tendré que pagar tus herederos. ¿Y qué Sí, pasa sí, si sí, sí. pongo mi caballo? Pues que si muere mi caballo me quedo yo sin el caballo. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. Sí, 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 sí. Esto va así, o sea, esto Sí, no. sí, sí, Roma sí. no era una organización de Claro, carestía pero bueno, ni. pero tú el caballo se supone que ya has pagado el impuesto para que para que Roma te dé el caballo, ¿no? O Y la sea, panoplia. Y la panoplia. y la No para que te panoplia. quedes con el caballo. Tampoco te quedabas con la Ah, panoplia. vale, 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 Pues vale. tú ibas a la guerra con la panoplia y luego la panoplia cuando no había guerra no era tuya. La devolvías. Hombre, claro. Y si gana, y A si no ser gana, que fuera de tu padre, vuelvo a repetir. Había claro, claro, casos. claro, Había casos. claro, Pero si el claro, Estado te daba, tú pagabas la panoplia, se la quedabas. Vamos. Tú claro. imagínate, que a veces no lo pensamos, ¿no? Pero tú imaginas que todos los plebeyos de Roma hubieran tenido armas en los conflictos patricios plebeyos. Buah. ¿No hubiera quedado patricio? Sí, Con sí, lo sí, cual, sí, el sí, sí. acceso a las armas, si bien no sería excesivamente difícil, no era tan rápido como ir y coger una espada y dirigirme a la domus correspondiente. Habría un Vale, vale, procedimiento vale. por el cual los ciudadanos en Roma, las armas, cuidado. Con lo Vale, cual, no, te hago todas estas preguntas porque creo que es que, jolín, que es así o sea, pienso que hay mucha pero, confusión en este pero tema que y es tampoco está, importante que tampoco es de. tan complicado. Las personas que han hecho la mili hace poco tiempo, cuando iban a cobrar esas 1.000 pesetas, yo estoy hablando más o menos de los 90, que le daban 1.000 pesetas, las que hacían el servicio militar obligatorio, cuando ellos recibían eso, les descontaban la comida, les descontaban, les daban un CESME, por ejemplo, para pegar tiros y el CESME se quedaba en el cuartel. Mi padre, que era guardia civil, tenía sus armas, le descontaban, era una cosa simbólica, se la Sí, descontaban, pero el arma sí, no era suya. sí, sí, Pero sí, se sí, la sí, sí. descontaban y el uniforme también le descontaban. Sí, Y el sí, 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 uniforme no sí, era sí, suyo, lo tuvo que sí, devolver. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. O sea que no es una Sí, cosa sí, tan, sí, sí. no es una cosa tan extraña en los ejércitos en ese Sí, sentido, sí, ¿no? sí, 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 Te sí, sí. hacen, supongo que te lo cobran de una manera para entender que esto también es tu responsabilidad. El hecho de que te lo dé no quiere decir que lo puedas romper de alguna manera. Te tiene que costar un algo, ¿no? No pagas todo lo que cuesta, pero sí que tienes una cierta corresponsabilidad en esto, ¿no? Y yo me acuerdo que le descontaban creo que hasta las balas. O sea, era una cosa, no Sí, sé la sí, sí, cantidad de sí, balas sí, que sí. gastaba, pero Sí, sí, veía sí, la sí, nómina y sí. dice, no sé qué, ¿no? Pues bueno, esto era una cosa también así. Con lo cual yo contribuía con un dinero, el Estado me proporcionaba mejor panoplia y si yo tenía buena panoplia, pues mejor para mí. Lo que yo no perdiera, pues yo no lo pagaba. Porque claro, así va la Sí, cosa. claro, claro, Tampoco, claro, claro. Sí, 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 tampoco, sí. ¿no? Bueno, ah, pues nos encontramos con este ejército. ¿Por qué cambia el ejército? Claro, porque el ejército este cambia por algo, ¿no? Evidentemente cambia por las circunstancias, ya lo hemos dicho siempre, del enemigo, pero también cambia por la sociedad. Y la primera cosa que nos encontramos en esa primera Roma, te lo voy a decir porque la gente tampoco, creo que lo dije en el otro programa, pero lo voy a repetir. El populus romano, cuando empezó la República Romana, el populus, el pueblo, eran solo los patricios. Había Ujú. allí unos que se llamaban plebeyos, que podían tener propiedades, que podían ser artesanos, pero no eran el populus, no tenían poder de decisión. Y claro, cada vez eran más los plebeyos. Y como eran ciudadanos de Roma, pues hombre, tenían que ir al ejército. Entonces, cuando iban aquellas centurias, entendemos, Sí. decían, esto van a volver a decidir otra vez guerra y tenemos que ir, porque poca decisión podían tomar. Con lo cual, parece ser que se enfadaron un poquito. Las cosas como son. Y dice, vamos a ver, vosotros decidís ir a la guerra, os lleváis la mayor parte, podéis vivir bien, nosotros tenemos que vivir de nuestro trabajo, estamos siempre en guerra. A ver qué pasa. Y bueno, Claro. pues hubo unos problemas. ¿Qué tenían, por ejemplo, para que veamos, los patricios? Tenían el ius, o como ahora diré una cosa en latín, pero ya está. El ius occupandi agrum publicum. Tenían el derecho a ocupar el ager público. El ager público era de unas tierras, había varias, estaba dividida en varias partes, ¿no? Pero una de ellas era tierras para la transhumancia, para el ganado. Estos patricios tenían el derecho a utilizar su ganado, a llevarlo a tierras públicas para que pastara. Nos parece Sí, una sí, sí. tontería, pero si riqueza es el ganado, es muy importante esto. Tenían el derecho del comercio, tenían el derecho al sufragium, a votar. Los plebeyos también tienen derecho a votar. Tenemos el derecho honorum, el derecho a ser elegido. Los plebeyos no tenían el derecho a ser elegidos. Tenemos el derecho sacrorum, el derecho a ser sacerdotes o a recibir los auspicios también, por ejemplo, de los dioses. Los plebeyos no.
tenemos el derecho al matrimonio legal, los Sí, plebeyos tampoco. eso que parece una tontería lo de la religión, pero realmente era muy importante. O sea, parece como, bueno, como ahora lo vemos de otra manera, ¿no? Pero era muy importante porque, claro, si estabas auspiciado y estabas bendecido por los dioses, pues ya está. O sea, había que ir y había que hacer lo que fuera. Claro, o sea, tener esa relación con los dioses era muy, muy, muy importante. Importantísimo para una sociedad que cree firmemente que los dioses son el origen de todas las cosas y que para que tu futuro vaya bien tienes que hacer lo que los dioses quieren. ¿Y cómo lo sabrás? Pues pidiendo en los auspicios. Los plebeyos no podían tener esta relación con los dioses, ¿no? Luego existían dos muy importantes, que una era el ius actionis, el ius, el derecho a ir a la justicia y pedir justicia. Los patricios la tenían, los plebeyos no. Pero sí que se tenían que someter a esa justicia si ejercían sobre ellos los plebeyos. Además no la conocían tampoco, porque la ley solo la conocían los patricios. Esta trajo muy mal Vale, rollo, muy mal rollo. Y luego el ius militari, que es el derecho a comandar, a mandar al ejército. Los plebeyos tampoco podían hacer esto. Todos estos derechos eran de los patricios en este origen. Poquito a poquito, durante toda la república, esos derechos se fueron igualando, muy poquito a poquito, ¿eh? Poquito a poquito, casi sin darnos cuenta, nos vamos dando cuenta de que los plebeyos, a base de presión a esa puerta política, claro. pues que eran los patricios, se fueron dando cuenta. Los patricios fueron también, claro, entendían que, porque Roma, ya hablaremos en otros programas del Himno en Roma, del conflicto patricio-plebeyo, ¿no? Pero se dieron cuenta también los patricios que si los plebeyos no podían ir a ningún lado, porque era la masa más importante del ejército, con lo cual tenían que ir cediendo poco a poco a regañadientes, pero siendo conscientes de que lo tenían que hacer, porque si no Roma hubiera quedado sin nada, pues fue cediendo. Y además existía dentro, claro, cuando decimos plebeyos, tenemos plebeyos pobres y tenemos plebeyos ricos. Los plebeyos ricos se llevaban bastante bien con los patricios, pero muy bien. O sea, quiero Claro. decir que al final la riqueza puede con todo. Pero en esa época, por muy rico que fueras, no tenías ningún derecho político. Sí, sí. No tenías derecho político, pero tenías poder económico, con lo cual podías prestar y de una manera o de otra manera, pues siempre podías un poco ejercer presión sobre según qué decisiones. Así que las diferencias sociales, la lucha por los derechos políticos también, los problemas económicos y las diferentes recompensas que has dicho tú ante el servicio en el ejército. Piensa una cosa, por ejemplo, en lo que... Doy un ejemplo para que veamos a dónde podíamos Ujú. llegar incluso. Tenemos a un hombre de la tercera clase, por ejemplo, ¿no? Que tiene 50.000 ases, o uno de la cuarta, 25.000 ases. Le toca ir al ejército, decide en guerra y él en ese momento no tiene para responder para eso, no tiene para responder. ¿Qué hace? Pide un préstamo. Pide un Vale, vale, préstamo de vale. la época. Vale. Vale, pues pide un préstamo, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Vamos a ir a la campaña, vamos a sacar botín y yo devuelvo el préstamo. Ya está. Vale, Yo hago perfecto. de acuerdo, Mm. o sea, hago mi paga con el Estado, pero luego me queda mi parte de intereses de ese préstamo. Ajá. ¿Qué pasa si la campaña no va bien y yo no consigo suficiente dinero? Pues que debo dinero. La garantía, hoy por ejemplo yo tengo una hipoteca, si dejo de pagar la hipoteca, el banco me quita mi casa. Ujú. En aquella época la garantía era la persona in situ. La misma persona era la garantía, con lo cual si no podía pagar, perdía la ciudadanía y se convertía en esclavo de su deudor. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eso es fortísimo. Sí, Pues sí, esto sí, sí. sucedía. Sí, 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 sí. Sí, porque además estos de la, por ejemplo, estos de la cuarta, claro, hombre, si poseían a lo mejor algo que les permitiera pagar eso, pues bueno, se lo quitaban y ya está, ¿no? Si poseían alguna tierra, alguna historia, pero claro, si no poseían nada, pues evidentemente de alguna manera lo tiene que pagar, de alguna No, manera tiene que... claro, además, aquí dice, por ejemplo, los de la cuarta clase, 25.000 ases de patrimonio, de riqueza, pero una cosa es tener patrimonio, o sea, si yo solo tengo tierras, al final, ¿qué doy? Y si yo tengo ganado, puedo dar ganado, puedo dependerme. O sea, vendría a ser ahora, una cosa es tener propiedades y otra cosa es Bueno, pero tener liquidez. claro, claro, digo yo que esto de los ases, porque esto es de esto de realmente de estas divisiones de en ases
¿Esto de qué Esto es autor? Tito Livio. Tito Livio, claro. Tito Livio era un autor del siglo I antes de Cristo, siglo Ujú. I después de Cristo, ¿no? Claro, es que en esa época o sea, digamos que una vaca, un ganado, unas tierras, todo eso también tenía un valor en bronce. Entonces, claro, en esa época, si no había bronce, el dinero como tal, también sería una traducción a lo que podían tener en ese momento, que podían Eh, ser ganado, podían ser ovejas, podían ser tierras, podía ser lo que Claro, es fuera. muy difícil. Esto es una valoración que hace Claro, Tito Livio claro. en el siglo, en la época de Augusto, ¿no? Y no, y claro, ¿cuánto vale? Es como si te dijeran a ti, ¿cuánto vale una casa en España? ¿Cuánto vale una casa? Pues tú puedes hacer una media, pero no tiene nada que ver lo que vale en Madrid con lo Claro. que vale en mi pueblo, con lo que vale en un pueblo de Galicia o con lo que vale en un pueblo de estos, por desgracia, de la España vaciada. Ujú. Y son casas igual con las mismas características, ¿no? Pues él lo que hace es un poquitín igualar. A nosotros lo que nos tiene que quedar claro en esto no es los 100.000 ases ni los 75.000 ases, sino que había dividido el censo por riqueza Por y cada riqueza. una de estas riquezas aportaba un número de hombres y esa riqueza le aportaba una protección y una calidad de armas. Con esto nos tenemos que quedar, no sé, tan exactos con esto. Que parece que es así, porque estas reformas duran mucho, estas clases duran mucho en el tiempo en el ejército, prácticamente hasta Mario. Sí que es Mm. verdad que una vez que ya estamos a mitad del siglo II, pues la cosa ya empieza a ser un poco más complicada, Oye, ¿no? y una Pero cosa que no te he preguntado, que me ha llamado pues claro, cuando toda esta gente se iba de Roma a luchar la batalla, o tampoco muy lejos, porque tampoco las batallas eran muy lejanas, pero no había hombres, no quedaban hombres en Roma, o sí que había gente para defender la ciudad en caso de que... sí, sí, había hombres en Roma. Creo recordar, grosso modo, tendría que confirmar el dato, pero los hombres que servían en el ejército, los hombres de infantería, tenían que hacer 20 campañas. Lo digo de memoria, que me perdonen los oyentes, pero tenían que hacer un número de campañas relativamente elevado, 20. Luego seguían siendo reservistas y entonces estos eran los que se quedaban en la defensa de Roma. Roma no quedaba Vale, no quedaba sin defensa, claro, quedaba claro, siempre claro. con una cierta guarnición. Los hombres que ya habían dejado de ser jóvenes, aquellas personas que ya tienen 50 años, que no pueden correr detrás ni delante de un enemigo, pero en una muralla, hombres expertos que han luchado 20 guerras, son hombres que saben estar y son difíciles de abatir en una posición estable, ¿no? Probablemente no pueden correr tan rápido, pero tampoco se tienen que mover de Roma, con lo cual Sí, sí, siempre sí. había un ejército o siempre había una dotación, unas milicias, entre comillas, en Roma. A veces dice la gente milicias y otra vez de legiones, pero es que ¿qué son las levas de un ejército? No son milicias, es el pueblo en armas. Así que a veces dicen milicias en esta época o legiones y nos confundimos un poquitín, ¿no? Legiones viene del verbo legere, que es el levas, elegir, de levas. Con lo cual, ¿qué es una legión? Pues no, la legión no tiene nada que ver con el nombre. Luego nosotros vemos legión, ¿no? Es como lo de la palabra centuria. No siempre nos viene el 100, pero fue 100. Sí, Si sí. es que fue 100 en esta época. Después ya no fue 100 nunca. Y seguía teniendo un centurión. Con lo Sí, cual, sí, 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 sí. ¿no? Roma en esta época tiene muy, muy poco alrededor. O sea, las guerras, como dices tú, las hace al lado. Cuando llegan más o menos a esta época de marzo, los Irus de marzo, en marzo se elegía el nuevo cónsul, se presentaban las levas, las personas en el campo de Marte, los dos cónsules formaban legiones consulares, en principio eran 4 legiones consulares, 2 cada uno, y esto era la guerra, iban a porque tuvieran que ir. Y luego, pues, sobre octubre, pues volvían. Septiembre, octubre volvían. ¿Y todos los años guerreaban? ¿Era la No, costumbre Roma, o...? Roma descansó, creo que descansó uno. Sí, o no. Hay rumores de que descansó uno. Sí, 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 sí. O sea, No claro, estoy muy así, seguro, así ¿eh? No estoy... conseguían, o sea, era una manera de conseguir botín, de conseguir recursos, de expandir la tierra pública, ¿no? La tierra comunal, El que es lo lager, que el le lager. llaman. El lager de Roma lo dividía entre dijéramos, las propiedades privadas y luego estaba la parte del lager público, que era para los ganados. Los ganados de los ciudadanos romanos tenían derecho al uso del lager público. Todo esto se regulaba por los diferentes foros, de estas cosas también se hablaba,
quién podía ir al foro, a la guerra, cuándo, qué orden, qué ovejas, qué cabras, qué vacas, todo Sí, esto sí, 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 sí. era una cosa Bueno, que a nosotros, como los pueblos, ¿no, hombre? Las tierras comunales como también las se tierras regulan. comunales, exactamente lo Claro, mismo. ¿Qué pasa con las tierras comunales? Que los hombres saben dónde acaban, pero los animales no. ya, ya, Entonces mis animales pasan a las tierras comunales de otra ciudad. Y aquella ya. ciudad dice, tengo dos opciones, o los echo o me los como. Sí, sí, Entonces, sí, sí, claro, si sí, me los sí. como, casus belli. Pues vienen los Sí, 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 romanos sí. y me... Claro, y me imagino que las demás ciudades también tenían este orden natural de las cosas. exactamente. Llegaba marzo, venga, vamos a enfrentarnos con los romanos. Sé que vamos con estos parias que no valen para nada. Sí, 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 eso sí. Todos, 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 todos. Sí, sí, En sí, esa sí. época todos eran así. Más Mm. o menos, quizás no tenían ese concepto del territorio como los romanos, porque creo que es único, pero todas las ciudades luchaban contra la de al lado. O sea, había un equilibrio que cuando se rompía, pues la manera de solucionarlo no era un arbitraje, era la guerra. Sí, 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 ¿Y sí. qué le vamos a Sí, hacer, sí, no? sí, 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 sí. Bueno, pues Bueno, y esto es cómo arreglaron los plebeyos y los patricios. estos conflictos, patricios plebeyos empezaron, la solución suya fue hacer lo que se llamaba las asambleas de la plebe. Se reunieron los plebeyos y dijeron, pues vamos a decidir nuestras cosas. Aquellos dijeron, los patricios dijeron, esto no vale para nada. Dijeron, no vale para nada, pero lo vamos a decidir nosotros, ¿no? Hubo una vez que había una guerra, creo que era contra los umbros, que son un pueblo que están al norte de los... Bueno, los sabinos son umbros, ¿no? Pero son una especie de umbros, estaban más al norte, y a los plebeyos decían, ya estamos hartos. Y los patriotas decían, oye, que el enemigo está allí. Y dice, sí, pero ven a por Roma, nosotros vamos a otro lado. A ver, por favor, ¿no? Y a base de estas presiones, pues consiguieron estas cosas, ¿no? A través de la asamblea de la plebe, a través de muchas presiones, consiguieron, yo creo que son dos cosas muy importantes. Una son la ley de las 12 tablas, que es el texto escrito de la ley que se iba a aplicar a todos los hombres de Roma. Evidentemente, los de arriba siempre iban a tener más posibilidades de sortearla, pero ya había un texto escrito y la ley era para todos exactamente igual. Y después consiguieron la figura del tribuno de la plebe, que en este origen era solamente una persona que estaba en el Senado y toda aquella ley que podía perjudicar a los plebeyos la podía vetar. El derecho a veto, la tribunitia potestas, el derecho a veto. Sí, sí. Luego, poquito a poquito, ya pudo también legislar. Luego, poquito a poquito, este tribuno de la plebe, como los magistrados, luego entraban también en el Senado. Pero cuando estaba en el Senado, Perdón Ángel, esta tribuna potestas sí, luego fue clave en los emperadores, ¿eh? O sea, claro, es que fue la tenían derecho a llave. veto. Claro, fue la llave. Los Sí, sí. emperadores creo que se la daban cada 1 de enero, le renovaban su tribunitia potestas, Sí, sí, ¿no? sí. Que era Mm. realmente lo que era, o sea, el principado, el princeps, tenía dos poderes básicos. Uno era el imperium, el mando sobre el ejército y la tribunitia potestas. Estos eran sus poderes. Lo demás era porque que yo tengo el ejército, hijo mío. Pero a veces no eran Sí, ni sí. cónsules. Sí, 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 sí. Sí, Entonces, sí. Mm. bueno, es una manera Fíjate diferente. que cosa más importante, que bueno, que luego lo usarían de manera más o menos efectiva los plebeyos, ¿no? Mm, Pero que figura más importante la de la sí, tribunicia potestas, ¿eh? sí, pero digo un poquitín, en esta época temprana estamos intentando conseguir esta persona. De hecho, las 12 tablas y el tribuno de la plebe los consolida en la época de Camilo, ¿vale? Más o menos. Ahí siempre vuelvo a repetir todo esto de diferentes autores y podemos hablar, eh, bueno, hay Ujú, unos ujú. años siempre de diferencia, ¿no? Pero las 12 tablas son de esta época, porque tiene anteriores, pero quiero decir cuando se consolidan, ¿no? Una cosa muy importante que también consiguieron los plebeyos fueron los matrimonios mixtos. Esto también es muy importante. Hay plebeyos muy importantes con una historia muy importante, ¿no? Como parte del ejército. También se generó un tribuno militar plebeyo que se tenía que elegir. O sea, poquito a poquito estos plebeyos fueron Claro, consiguiendo. pero estos plebeyos que se mezclaron con mujeres patricias, digamos que cogieron la gens de No, la... ¿No? no, no, La gens era... pero sí el prestigio de la gens que los apoyaba. Yo me he Ya, casado, por ejemplo, Tiberio Septonio Graco se casa con una Cornelia. Los Cornelios eran muy importantes. Entonces, yo soy un plebeyo rico. Pero es que además, mi suegro es un Cornelio. Y los dos vamos unidos hacia el mismo objetivo, hacia el mismo. Y esto da mucho prestigio. claro, pero la gens de tus descendientes será Siempre. Sempronia. Sí, sí, la Vale, gens es vale, siempre vale. del padre.
Claro, porque luego había ramas de una misma gens, que unas ramas eran patricias y otras ramas eran Claro. plebeyas. ¿Y esto Es- cómo se entiende? Esto es difícil, pero yo creo que se entiende en el sentido de que se pierde la ciudadanía y se recupera. Este ¿Ah, tipo de sí? cosas, sí. O también son libertos. Normalmente cuando yo pertenezco en esta Roma tan arcaica, todas las personas que estaban bajo una gens, los Valerio, por ejemplo, que es una gens de este tipo, todas las personas que estaban bajo la gens Valerio eran Valerios. ¿Vosotros quiénes Vale, vale, sois? Los entiendo, entiendo, Valerios. entiendo, entiendo, El que entiendo, tenía el apellido Valerio era el padre de familia entiendo. y sus hijos. Pero O sea, todos los demás, digamos, es que esto ocurre mucho en la numismática, que de repente pues ves una gens, ¿no? Por ejemplo, los Sempronios sí, o los Cornelios, y te dicen, mira, pero este Cornelio tal era de familia patricia, de rama patricia, sí. pero este Cornelio tal, aunque era también muy importante, tenía la misma gens, pero este era de rama Claro, plebeya, es que ¿sabes? pensemos que si yo era esclavo y me liberaban porque me lo ganaba por lo que fuera, era liberto. Yo tenía la ciudadanía, pero no plena todavía. Yo no era ciudadano romano, mi hijo era ciudadano romano, había un paso. Este ciudadano romano ya era de pleno derecho, en este caso plebeyo, ¿no? Sí, Con lo cual, el apellido, como me habían dicho Valerio, y mi padre era un Valerio, no sé qué, yo soy un Valerio. Entonces, ¿tú cómo te llamas? Pues yo me llamo Valerio. Igual ya sí, sí, hace sí, sí, siete sí, sí. generaciones que mi padre ya no es esclavo, pero yo sigo siendo Valerio. Además, probablemente ya 7 generaciones no lo puedo asegurar, pero 2 o 3 generaciones después de la libertad de tu padre, tú sigues sirviendo a los Valerio, aunque eres un hombre libre, como cliente, Sí, 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 y no siempre sí. vas a ejercer como cliente, puedes cambiar de Sí, patrón, sí, bueno, puedes. digamos, claro, digamos que el patricio es el que viene directamente de ese padre bueno, ¿cómo se llaman? Los padres Sí, fundadores, ¿no? patria patriae. Exacto, vienen directamente de allí, se supone, y los otros pueden ser libertos o tal, que se liberaron hace mucho tiempo, que consiguieron cierto poder y que de alguna manera pues pueden llegar a confundirse, pueden llegar a casarse incluso con una chica patricia, pueden tal, entonces pueden ir Y, adquiriendo y al poder. revés, y al revés. Había, Y al había revés también. patricios, había plebeyos muy ricos que la élite casaba a la hija por el dinero. Sí, sí, Cuidado, sí, que el sí, sí, dinero era entiendo, muy entiendo. importante. Bueno, había casos al revés. Si es que al final el dinero lo mueve todo. Hay gente Sí, que sí, es sí, sí, sí. noble, que había gente noble que se había empobrecido por el motivo que fuera y tenía nobleza y tenía todo lo que tú quisieras, pero no tenía un duro. Y al Sí, sí, final, sí. pues el dinero es el que hace, ¿no? Sí, Pues es bueno, el típico caso, ¿no? Del rico millonario que se quiere casar con la duquesa que está empobrecida por el título. Y ella quiere sobrevivir y él solo quiere el título y ya está. Es algo parecido. sí, sí, ahora me acuerdo, que lo tengo por aquí apuntado, que era lo del ejército, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? Los romanos dividían la edad del hombre por lo que podía hacer, en este caso, sus actividades, ¿no? Y eras infante hasta los 7 años, eras puer hasta que tu padre te declaraba mayor de edad, normalmente 16 o 17 años, eras puberto. Después eras adolescente hasta los 25, fíjate qué No, diferencia fíjate, solo de números. fíjate. Eras juvenil, ¿eh? Mm. Hasta los 46. Esta era la edad entre el puer y el juvenil, desde los 17 hasta los 46, en lo que ese hombre iba al ejército, iba fuera de Roma a luchar. Qué bien, yo aún iría fuera de Roma a luchar. Bien. Yo no estaría. Tú estarías ahí Luego protegiendo. tenemos los seniors, que eran estas legiones que se quedaban en Roma. Estos eran las legiones seniones, los seniors, ¿no? Y a los 60 años ya vienen los senex, los ancianos, los senex, que de ahí viene el Senado. Senex, Senado. Sí, ¿No? sí, sí, Pues sí. esta era la manera un poquitín que tenían de organizarse. Creo que eran, lo digo de memoria otra vez, unas 20 campañas, fíjate tú la diferencia, los infantería, o sea, los más pobres, y la caballería, los secuestres iban a 6. Ah. Claro, claro. Oye, y con los caballos, porque dices, no, los secuestros, que iban a caballo. Claro, todos nos imaginamos que luchaban a caballo. ¿Luchaban a caballo o bajaban del No, caballo a luchar? en esta época no. En esta Vale, vale. época no creo que lucharan a caballo. La caballería era para rodear,
si necesitaban luchar, dijéramos de verdad, luchar, bajaban, o sea, bajaban del Bajaban caballo a a pie, luchar. claro, claro, Sí, sí. claro. Ahora, claro, encima del caballo, pues tendrían sus lanzas y tenían sus ventajas cuando el enemigo corría para desplazarse, para evitar ser rodeado. Claro, Vale, es vale, una entiendo, al entiendo. caballo, pero solamente el hecho de poder desplazarte rápidamente, bajar del caballo y generar una ventaja numérica en un punto determinado, pues esto es importantísimo, ¿no? Sí, sí, Y sí, si sí. las tropas enemigas, por ejemplo, son unas tropas un poco dispersas y que no están muy acorazadas, también puedes cargar con el caballo. Una tropa de infantería cerrada, tipo falange, no puedes cargar con el caballo porque caes una escabechina. Pero en otras tribus, en otras fuerzas más dispersas o gente que huye, o pues un hombre a caballo puede Bueno, hacerlo. y para la exploración también irían Y estos equites, claro, para la ¿no? exploración. Claro, claro. Claro, Sí, sí, claro. sí. Pues bueno, esto es el conflicto. Vuelvo a repetir, el conflicto se va dirimiendo, sucediendo desde el principio de la República hasta. Yo creo que prácticamente hay una ley muy importante a mitad del siglo III, que es la ley Hortensia, que nos dice que los plebeyos, lo que se decida en la asamblea de la plebe, también es obligatorio para el resto de Roma. Y esto iguala mucho las cosas, ¿no? Pero anteriormente, Hasta ese momento, lo de no. los plebeyos iba por un lado Lo de los y lo plebeyos era otro. para los plebeyos y lo de los senadores iba para todos. Era Vale, para todos, no, los vale. senadores no. Las leyes que proponía, en este caso, los magistrados, eran para todos, pero si perjudicaban a los plebeyos, pues el tribuno de la plebe Vale, vale. sencillamente la podía Bien, bien. vetar. Bien, No bien, había un bien. tribuno de la plebe, había más. Había veces que hubo hasta 12 tribunos de la plebe. Y para vetar la ley se tenían que poner de acuerdo ellos, tenían que hacer la intercesio. O sea, entre ellos se podían vetar también. Con lo cual es un sistema. Era mejor tener a muchos que a uno, ¿eh? Era un sistema muy complejo. Claro, los patricios querían Sí, controlar sí. también al tribuno de la Claro, plebe. Estos claro. tribunos, al principio, vuelvo a repetir, cuando no tenían derecho solamente a asistir al Senado. Luego tuvieron derecho, cuando ellos tenían derecho a veto, pero también tenían derecho a voto. Luego tenían derecho, hubo otras ocasiones que tenían derecho, dejaban de ser tribunos de la plebe y se incorporaban en el Senado, pero solo podían votar, pero no podían intervenir. Luego ya fueron plenamente senadores. Se generaron cuestores plebeyos, ediles plebeyos. Quiero decir que los plebeyos poquito a poquito fueron ganando derechos. Pero en esta época, estamos en esta época de conflicto, en esta época en la que los plebeyos y los patricios están ahí luchando, cada uno por defender uno sus privilegios y los otros sus derechos, ¿no? Y ahí está esta Roma así, ¿no? Ah, Qué tenemos alrededor? Pues alrededor tenemos al enemigo de Roma, ¿no? Entre ellos dos muy importantes, que hablaremos más, pero porque yo creo que son los que cambiaron este ejército, ¿no? Los primeros que tenemos son latinos. Los latinos son muy conocidos por los romanos. Estaban al lado, son vecinos. Latinos, sabinos, son muy conocidos. Tenemos a los etruscos. Los etruscos parece ser que tenían mucha influencia, pues bueno, de la Helade y de Macedonia y de la Magna Grecia y luchaban, parece ser, pues en falanges. Los romanos también conocían a este enemigo, ¿no? Los sabinos, bueno, Roma no deja de ser una mezcla etrusco-sabina-latina, con lo cual también los conocían bastante. Unos enemigos un poco más duros, que eran los ecuos y los boscos, que estos también fueron durillos, pero también eran muy conocidos por los romanos porque ya estamos luchando contra ellos con la monarquía, con lo cual eran conocidos. estos por dónde estaban, los volscos y los ecuos? Los boscos estaban por el sur de Roma y los ecuos estaban hacia el interior, ¿no? Pero Ah, bueno, podéis hacia mirar los mapas Apeninos. y los umbros también estaban al norte de los sabinos. Unos eran hacia el sur y los otros eran hacia el norte. ¿Qué sucede? Pues sucede que tenemos los etruscos que eran durillos, porque ya nos conocemos a ellos, y nos sucede que tenemos dos enemigos. Uno es los primeros que nos encontramos, que son los galos. Y los galos eran, llegaron a, bueno, fue estas tribus que vinieron celtas, que ahí, pues bueno, le llamamos un poquitín galos, y se establecieron en lo que sería y la Italia del Adriático, toda la mitad norte, eran galos, o sea, bastante al sur, eran galos, con lo cual que prácticamente la otra Sí, parte de porque, los. claro, porque había dos Galias, lo que llamaban ellos, la Galia Cisalpina, que estaba al sur de los Alpes, o sea, la parte italiana, digamos, del norte de Italia, y la Galia Transalpina, que sería lo que se conoce, pues, Suiza,
Francia, lo que había más allá de los Alpes, ¿no? O los Alpes y más allá. ¿No? Sí, Estarían esas dos Galias. había tribus de galos que se establecieron en Italia y estuvieron en Italia muchísimo tiempo. De hecho, se romanizaron en Italia, que era sí, sí, la Galia, la Galia de aquí, para que nos entendamos, La ¿no? La Galia, cercana, la la cisalpina, sí, cercana, sí, sí. la de aquí, Bueno, sí, es como la Citerior, la Hispania sí. Citerior, exacto. La de aquí, la de allá, la ulterior, la de aquí, la de allá. Esto tampoco se Eso es, complicaba mucho la vida, ¿no? eso es. Sí, sí. Pues este galo se enfrentó a estas mm, legiones romanas, dijéramos que nos vienen de la época de Servio Tulio y las destrozaron del todo. Y ahí Roma dijo aquí, ya esta manera de luchar con los galos no vale. Y O los sea, galos porque están era, ahí. era una manera de luchar completamente diferente a lo que igual habían visto en Sí, todo lo que tenían alrededor, ¿no? sí, 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 sí. No sabemos muy bien. Parece ser que eran unos tipos que ejercían mucha presión sobre un lugar determinado concreto de la formación. Además estaban bien armados, sabían también luchar, o sea, no eran bandas, se agrupaban también por sus diferentes unidades, las que fueran. Algunas fuentes dicen que son 200 y pico de hombres, en unidades de 200 y pico. Los, Sí. los romanos cogieron 160. Pues ellos decían, bueno, pues una de estas ejercía tanta presión en un punto determinado que lo rompía. Y claro, los ejércitos en aquella época cuando se rompían, pues perdían la cohesión y pues rápidamente pues tenías problemas, ¿no? Luego por eso uno ve luego la reacción de Roma ante esto, ¿no? Pero bueno, parece ser que era esto, pero eran grandes luchadores. No nos dejemos engañar en la época de Julio César, cuando fue a la Galia, las legiones de Roma ya son otras. No tienen nada que ver con esto. No tienen nada que ver con esto, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y otro enemigo es cuando Roma se expande hacia el sur y nos encontramos a los samnitas. Los samnitas a Roma les costó 3 guerras, en el siglo IV y en el siglo III, ¿no? Entonces, entre esta época de Camilo y los samnitas es donde se supone que estas reformas del ejército se fueron produciendo, de estas clases que había, pues poquito a poquito fueron dejando esta legión pseudo, vuelvo a repetir, falange o falange romana, a las primeras falanges ya digamos, manipular. Es este tipo de enemigo, ¿no? O sea, digamos, la falange, bueno, o la legión manipular o falange manipular, la falange, digamos, que era como algo que era muy costoso maniobrar, ¿no? Ante la flexibilidad del enemigo y dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo más flexible, vamos a adaptarnos y vamos a reducir igual el número de personas que haya en cada grupillo de estos para que seamos un poco más flexibles, ¿no? De alguna manera, para que se pueda manipular, como dice el nombre, mejor Sí, bueno, el... manipular viene al revés. Manipulo Bueno, viene de un bueno, puñado. Manipulo viene de un puñado. vale, vale, Quiere por decir eso. puñado y ahora decimos así nosotros. Manipular porque quiere decir, era muy flexible, ¿no? Se enfrenta a unos enemigos que no luchan tampoco en falange, sino que luchan en grupos dispersos que se mueven muy rápidamente y la Eso es, falange. y los amnitas, perdón, que te interrumpa tanto, pero oye, ¿y los amnitas qué característica tenían en su lucha? ¿Por qué eran tan duros los amnitas? Primero porque estaban en su tierra, eran gente dura, parece ser que eran pastores también, ¿eh? Bueno, en aquella época todo el mundo era, ¿no? Y luchaban de esta manera, era un pueblo muy organizado y parece ser que luchaban con mucha movilidad. O sea, ellos atacaban y se podían retirar rápidamente, la falange no los podía seguir. Podían rápidamente bordearlos y la falange era muy lenta para estas cosas, ¿no? Además, no buscaba nunca el enfrentamiento directo con la falange porque sabía que iba a perder, con lo cual claro, no es un ejército, los atenienses que se enfrentan contra los espartanos y los dos dicen, no, nosotros somos hombres y vamos a luchar en falange, aquí vamos a morir, lo que sea. Y se enfrentan así, no. El honor nuestro es luchar uno contra el otro y a ver, no, esto no, esto es diciendo, yo estoy defendiendo mi terreno y voy a utilizar las artes que yo quiera. ¿Cuáles son mis artes? Conozco mi terreno son montañosas, con lo cual la falange ya me es dificultosa, no quiere decir que sea inútil, pero es más dificultosa y yo además me voy a mover muy rápido, con grupos de hombres muy rápidos te voy a rodear. Tampoco me hace falta masacrarte, voy, te casco y me voy, voy, te casco y me voy. Sí, 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 sí. No, Un desgaste, un ¿no? Sí, sí, desgaste. sí. Pues sufrió 3 guerras tuvieron que hacer los romanos. De hecho, todavía había samnitas con Sila, o sea que Joder. estos samnitas, y con Pirro, se aliaron a Pirro, quiero decir, creo que también se aliaron a, Claro, porque a Aníbal. los amnitas estaban pegados también con la Magna Grecia, ¿no? Sí, Y era, digamos que era, más... era el pueblo que había entre la Magna Grecia y Roma. Cuando se Claro, expandieron hacia claro, abajo, los boscos, claro. pues ya vienen
los samnitas, ¿no? Pues bueno, Los ahí pobres, nos los pobres de encontramos. Tarento estarían ahí temblando. Digo, por No, los de favor, por Tarento ya favor. eran romanos. Ah, bueno, los de Tarento, vale, No, perdona, no, no, Cthulhu, no. Tarento, Tarento, No, los de Tarento. Tarento, claro, los de Tarento pidieron ayuda a Pirro rápido. Sí, sí, sí. Sí, 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 Tampoco le fue sí. muy bien, pero bueno. También, también nos cuenta, hay una batalla, que es la batalla de las orcas caudinas, que de ahí sale la expresión que todo el mundo conoce, que es pasar por el yugo. Ahí fue la primera vez, o al menos la primera vez que se sabe que el ejército romano pasó por el yugo. Y nuestro amigo Tito nos cuenta, nos dice, cuando llegó el momento de la vergüenza, se les ordenó dejar sus armas y armaduras y salir solo con las túnicas puestas. Los líctores y los cónsules fueron despojados de sus paludamentum, o sea, la capa que los identificaba. Los soldados romanos se negaron a mirar tal acto y apartaron la mirada. Los cónsules fueron los primeros en pasar semidesnudos bajo el yugo, luego los oficiales y finalmente los legionarios uno por uno. Los samnitas empezaron a burlarse de ellos. Y Tito Livio nos dice que lo más difícil de resistir para los legionarios fueron las miradas del enemigo. O sea, estaban avergonzados, pero no se reían de ellos. Y después de la humillación, iniciaron la marcha hacia Roma derrotados. Esto, esto es una derrota, pero no es solo una derrota, es una humillación. Porque Aníbal los mató. Estos no, estos los humillaron. Sí, 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 sí. Y Sí, estamos, sí. no hay mucha diferencia en el tiempo con, Ujú, ujú. con Breno. Con lo cual, a Roma entiende que tiene que cambiar algo. Y lo cambia. Lo Y cambia. estos generales o estos, no sé cómo se llamaban, los cónsules y los lictores, Ujú. estos que eran los responsables, ¿no? Cuando Los volvieron a cónsules eran, Roma, los los lictores eran cónsules, los que a ver, los que los protegían, los que los protegían a aquí dicen los cónsules, pero en esta época, bueno, en esta época ya eran cónsules. opretores, ¿no? Sí, Opretores. cónsules o pretores, sí. Estos cuando llegaron a Roma, claro, porque, bueno, el honor era muy importante, ¿no? Para ellos. Algunos se suicidaría, Se suicidarían, claro, es que... Sí, 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 sí. porque la gens era importantísima, ¿no? Bueno, ya llevaban en esa época, claro, cuando yo vengo de una época muy triunfante, la primera derrota es muy vergonzosa, pero ya llevamos unas cuantas con los samnitas les costó mucho a los romanos. O sea, las dos primeras guerras, la primera guerra samnita, la Roma la para, pero no, la para, pero sin ninguna, quiero decir, hasta la tercera guerra no se puede ya considerar decir que Roma va por los samnitas y de una manera, podríamos decir, casi segura de que puede ganar. Hasta entonces no, pero ya ha hecho todas estas reformas, ya va con otro ejército, ¿no? No es el Sí, sí, ejército sí, de estas sí. 5 clases, que sí que lo será siempre, porque no son 5 clases, en realidad son 6 clases, más la caballería. Porque Y el, pue- están los fuera de clase. y el pueblo y el pueblo de los samnitas se organizaba de una manera, es decir, tenía sus ciudades eran ciudades-estado también, Sí, como sí, sí, pequeñas sí, sí, también, ciudades-estado. también, también. Vale, o sea, no eran como los romanos que simplemente eran gente de una misma etnia o de una misma tal, que estaban divididos en diferentes ciudades de Toda una la cuenca zona. mediterránea, bueno, toda Italia, Sicilia, todo lo que nosotros llamamos ahora Grecia, la Tracia, todo esto eran ciudades-estado. Sí, sí, sí. Pero Todo que, lo que claro, es Licia, Asia, o sea, Turquía, también eran claro, ciudades-estado. pero Roma de alguna manera es ciudad-estado, Sí. pero su particularidad es que va cogiendo el Ager Publicus y va cogiendo otras ciudades y, bueno, y las hace Entiende, sí, 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 suyas. sí, sí, no, es así. Entiende que se expande con la tierra. Roma es tierra. Roma entiende que la tierra es suya, es para él, necesita la tierra. Y otras ciudades buscan un vivir relativamente bien, un equilibrio con el vecino. Cuando el vecino molesta, pues hace su guerra y tal, pero no tiene, en general, no tienen intención de conquistar a la ciudad enemiga y conquistar a la ciudad enemiga y adquirir más tierras eliminando totalmente al enemigo. Es En general, curioso, ¿eh? no. Es curioso, sí, sí. No, quizás Alejandro Magno es un poco diferente, Sí, ¿no? sí, Pero sí, es sí, sí, macedonio, sí. no es. Pero los romanos sí se extienden. Sí, Bueno, sí, son sí. maneras de ver el Sí, mundo, sí, ¿no? sí, 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 sí. No, además, esto me parece que ya lo hablamos en el otro, con tres ejemplos de conquistas que hicieron las primeras batallas que tuvieron con ciudades próximas, ¿no? Que al principio, pues, batallaron y volvieron, me parece, y luego ya la siguiente ya hicieron cosas diferentes. Ahora no me acuerdo bien del nombre de las ciudades o el nombre de Sí, sí, los... Antenates, Caenina. Esas. Eh, Bueno, Bueno, pues entre Camilo, para que no, para hacer un poco, y esta guerra samnitas se produjo, probablemente ya empezó antes. O sea,
las reformas en el ejército, igual que las reformas en la sociedad romana, son continuas. No se puede decir ahora, no, es todo un continuo y muchas veces lo que hacen algunas personas que dicen que los historiadores luego dicen que lo han hecho es que las consolidan, pero ya son un hecho. Con lo cual, estamos ahí moviéndonos. Bueno, es una época larga, pero bueno, las reformas de Augusto las empieza Mario. Estamos hablando prácticamente de 100 años. Con Sí, lo cual, y sí, sí, también, y sí. también Julio César hace reformas sobre las reformas de Mario, que Mario ya cogió parte de las reformas que hizo Escipión Emiliano. Entendamos que todo va así, Sí, ¿no? todo va evolucionando, Todo va claro, claro. evolucionando, ¿no? Sí, sí. Pues entre estas, pues empezaron a hacer, y ya empezamos a cambiar ni primera clase, ni segunda clase, ni tercera clase, ni cuarta, ni quinta, ni fuera de censo, ni quites. Ahora ya empezamos a nombrar a estas personas ya como las conocemos, ¿no? Y pusieron los astatis, que equivaldría a esta tercera clase, los princeps, los príncipes y los triaris. Y además teníamos a los rorari, a los lewes, a los leves y a los ascensis, y los ascensis que se escribiría. Esas 6 clases son los nombres propios que le dan a esas 6 clases que había en este ejército monárquico, además de los ecuestres, la caballería. Sí, Ya sí, sí, vemos, sí. estos nombres ya nos suenan un poquitín Sí, más, sí, ya nos suenan un poquitín más, sí. ¿no? Y Tenemos, estas qué particularidad tenían cada una claro, de los estas? astatis son los de la tercera clase, que son ya son de infantería, ¿no? Entonces, la infantería de Roma ya se divide en astatis, en príncipes, princeps y triari. Esto es la fuerza más, lo que sería la, la Sí, infantería, la fuerza de choque, ¿no? la La fuerza de fuerza de choque. Sí, sí, esto es la infantería. Los mm. astatis, como son el equivalente a la tercera clase, los princeps serían los de la cuarta y los triares serían los de la quinta. Con lo cual, evidentemente, tendrán Bueno, diferente, sería al revés, ¿no? Porque los perdón, Astati sí, eran los primera, que segunda y estaban en tercera, sí. primera. Sí, sí, sí. Al revés, sí, sí. Los de primera clase tenían triaris, tenían mejor armamento que los de la tercera. Es Mm. cierto, me he contado al revés. Pero bueno, entendamos que cada uno tenía un armamento. Los Astati tenían peor armamento que los Princeps y los Princeps tenían peor armamento que los Triaris, ¿no? Luego nos encontramos también pues, otros cuerpos como los Leues, que eran los que tiraban jabalines y tenían ese pequeño escudo, que luego se podían convertir en aquellos que nosotros llamamos bélites, que en el ejército de Escipión eran los bélites. Sí, sí, Pero sí, todavía sí, no sí, estamos sí, en el sí, sí, ejército sí. de Escipión, estamos en estas reformas de Camilo. Tenemos a los Rorari, que son un cuerpo de infantería de reserva. Es un cuerpo de infantería, en principio parece ser, depende de la fuente, que es esta infantería, porque todavía parece que no nos fiamos mucho. La tenemos en la reserva por si acaso, pero no nos vamos a fiar de esta fuerza de choque, ¿no? ¿Vale? Y tenemos también otro cuerpo de infantería ligera que son los Ankensis. Una Oye, cosa es y estos, porque antes no te lo he preguntado, ¿cómo se formaban estas? En el campo de batalla, sí, ¿cómo se ponían todos estos? ¿Cuántos había de cada uno? Porque ¿cómo se llamaba la agrupación? El manipulo. sí, sí, eh, sí, la formación se pone a el manípulo. En todo caso, vamos a quedarnos aquí y luego vamos a avanzar hasta allí, ¿no? Venga, perfecto, perfecto. Sí, te Sí, sí, digo, sí, sí. la caballería que me has dicho antes, ¿no? La caballería, pues, era un cuerpo. Los romanos nunca no tuvieron mucho aprecio o no le dieron mucha importancia a la caballería en aquella época porque se luchaba a pie. Mantener caballos era muy caro y, bueno, era el prestigio era luchar a pie y era más barato formar a una persona de infantería que a una de caballería. Y ya está. Además, seguramente también sería por una cuestión de prestigio la plebe o los pobres que vayan a pie, nosotros ya iremos a caballo. Y tampoco somos muchos, por lo cual habrá poca caballería. Pero bueno, en principio, lo que hemos dicho antes que decías tú del caballo. El caballo lo daba, como yo aportaba más dinero, Roma me daba un caballo. Pero si yo moría ese caballo se lo tenía que volver a Roma, lo tenía que pagar y era caro. Si me llevaba mi caballo, pues yo perdía mi caballo. Así que nos podíamos encontrar en un ejército a gente que tenía caballos públicos y a gente que tenía su propio caballo, ¿no? Bueno, Roma siempre dio caballos públicos a los equites y los equites siempre, a partir de Velles, siempre llevaban sus propios caballos. Igual que nos encontramos con los cuerpos de ejército. Hay gente que tiene su panoplia familiar, padre y tal, y la lleva, y otras que no. Siempre y cuando
tú no debilites, tú no te puedes presentar en un cuerpo de Astati vestido como un Bélite, no puede ser. Vale, Tú tienes entiendo, que ir entiendo, con entiendo. esta Sí, 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 correspondencia, sí. ¿no? Pero bueno, Sí, si te sí, sí, podías sí. dotar con una coraza un poquitín más grande que la que te correspondía, pues eso corre bajo tu cuenta. Claro, claro, claro. Pero Sí, sí, claro, sí, no sí, puedes sí, dejar sí. en evidencia a esto, ¿no? A partir de Belles también, porque Belles, estamos hablando también de la época de Camilo, que estuvieron 10 años allí las tropas romanas, 10 años, dicen, otra vez con 10 años y Troya y estas cosas, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, 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 estas sí, sí. paralelismos, ¿no? Sí. Eh, pues se generó un stipendium, que era una pequeña paga, que no era exactamente un sueldo, es una pequeña paga poquitín para que nos sentamos los gastillos, para los gastillos de los soldados, ¿no? Y Polibio nos dice que esto correspondía a un soldado de infantería, 2 óbolos, ¿vale? Que son una unidad, una fracción del dracma, Ujú. y a los centuriones eran 4 óbolos. Los jinetes les daban un dracma, que un dracma son, Sí. en esta época creo que eran Seis óbolos. seis Seis óbolos, ¿no? óbolos. El ad- al- El óbolo era una unidad de plata, el dracma era una unidad mayor de plata, y luego tendríamos el chalcoi, que serían ya moneditas de bronce. Pero bueno, claro, al ejército se le pagaba en plata. Más bien. y además, lo digo porque esto es importante para después, ¿no? Luego además dice que la ración de víveres de un soldado de infantería es de 2/3 partes de un medimno ático. Un medimno viene a ser, es una unidad de áridos, que son unos 52 litros en este caso está hablando debe ser trigo. No nos Sí, dice de qué, pero grano, debe ¿no? ser De trigo, ¿no? grano, A de... los Sí, sí. jinetes y de grano. A los jinetes le daban 7 medimios mensuales, pues claro, tiene un caballo, ¿no? Claro. Y de cebada y 2 de trigo, ya el doble de trigo, fíjate tú, ¿no? Y Sí, bueno, la sí. ración de la infantería aliada era la misma, y la de los jinetes, pues un meridio, 1/3 de trigo, 4 de cebada. Y los aliados reciben sus raciones gratuitamente, pero los romanos, el cuestor se les reduce de la suma establecida para comer y vestir, lo que hablábamos, ¿no? Y eventualmente para la reparación de algunas armas. O sea que ese dinero que les daban también los soldados tenían que pagar todos estos complementos. Hemos visto que hay un dinero para pagar a los soldados y otro dinero, dijéramos, para los caballos y para las armas. Son dos Sí. grupos de Lo que pasa, presupuesto. claro, lo que pasa es que no hay que confundir porque que luego con las reformas de Mario los soldados sí que reciben un salario como tal. Y, Van recibiendo y- y mucho más, y mucho más. Sí, sí, sí. mucho más porque ellos al fin y al cabo van a subsistir con eso. Sí, Pero en este caso no subsisten de esto, sino que esto es para el día a día, ¿no? Para sus sí, gastillos, lo para que sus hemos dicho antes reparaciones, de para tal, claro. todos los hombres que han hecho la mili en el 90 y en el 80, pues el ejército les daba 1000 pesetillas, que con eso no se iba a ahorrar nada, pero bueno, tenía para sus castillos. Pues bueno, Claro, esto claro. es lo que quería decir esto, ¿no? Le daba dinero, un poco de dinero a los soldados y además les daba la comida y además les proporcionaba, si hacía falta, les proporcionaba su panoplia. Ah, esto quiere decir que lo tenían que pagar, pero ya veremos qué pasa luego con esto, ¿no? Vale. Y el cambio, lo que hemos dicho, el cambio táctico, es lo que dicen los historiadores militares, el manípulo de lo que has hablado antes, ¿no? Que querías decir tú cómo se ponían, ¿no? El manípulo fue la formación táctica del ejército. Aquí hay estamos hablando de una época muy temprana y hay muchísimas dudas de un poquitín cómo se luchaban, ¿no? Si, por ejemplo, los manípulos, yo te digo una de las dudas que hay, ¿no? Si, por ejemplo, los manípulos de Astatis eran siempre de Astatis o eran mixtos, tenían, si eran, por ejemplo, 160 hombres, pues había 40 hombres de infantería ligera que se ponían delante para lanzar, luego estos se iban detrás y los otros eran los que luchaban como infantería, porque siempre hay estas O sea, combinaciones. digamos que el manípulo, imagino, 160 hombres, Sí, ¿no? un manípulo, para que nos entendamos, en aquella época se supone que estaba dividido en 2 centurias de 60 hombres cada una, ¿no? Vale. Sí, con lo Entonces, cual eran 120. tenemos a los Astati, cuando decimos la línea de los Astati, queremos decir no una línea, No, sino no. queremos decir un grupo de Mira, personas que se colocaban delante. Tito Livio nos dice, Sí, según Tito Livio, una legión estaba compuesta por 3 líneas de 15 subdivisiones similares a la de una falange, más las unidades auxiliares y escaramuzadores. 3 líneas. El tripe aquis, que le llaman, el triple eje. El orden de batalla es el siguiente. Triari en la tercera línea, Princeps en la segunda línea y los Statis en primera línea. Generalmente combatientes mediante una formación similar
a la que sería un tablero de ajedrez si ponemos, por ejemplo, escogemos las casillas, las 3 primeras filas de casillas negras, pero con 15. Sí, sí, entiendo, entiendo. Así es como luchaban. ¿Por qué te decía antes de lo de los galos? ¿Qué hacen los galos? Te rompen la primera línea y te deshacen. Cuando yo voy la falange en una línea y me la deshacen. Si yo tengo 3 líneas, me pueden romper la primera, pero la segunda, Sí, 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 sí. entendemos, Y ¿no? y Con y lo y la cual, tercera. y la tercera, que eran Claro, los. es un poco también para desmotivar al enemigo, ¿no? Porque de repente dice: "Ah, y de repente te aparece otro, y luego te aparece otro, y ya, claro, es como, ¿no? Un poco así. Claro, además, Tito Livio mismo nos dice que los romanos, primero, utilizaban escudos pequeños. Después, cuando se convirtieron cuando recibieron el estipendio, pues construyeron escudos más grandes en lugar de los pequeños. Sí, 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 sí. Claro, ya recibo un poco de paga, ya me puedo adaptar. El Estado me da un escudo pequeño, pero yo igual me compro uno más grande para protegerme. Con lo cual, los escudos ya se hacen más grandes. Si los escudos se hacen más grandes, pues te proteges más. Claro, Porque al claro, final, claro. ¿no? Entendamos que estamos respetando un poquitín esta estructura de clase que nos hizo Servio Tulio, estamos estructurando nuestra legión. Las primeras clases son, dijéramos, tropas de movimiento rápido, tropas de hostigadores, y luego ya nos encontramos con estas 3 clases que son la infantería, dijéramos, pesada, los Astati menos pesados que los Princeps y menos pesados que los Triari, ¿no? Pero ya nos encontramos, en este momento dice 15, luego esto cambia con el tiempo. Las legiones de Polibio y de Megalópolis no son estas. Las de Cipión ya no son estas, son otras. Pero estas se parecen ya bastante. Es este primer cambio, ¿no? Tenemos estas 15 manípulos de Astatis, 15 de Princeps y 15 de Triarii. Bueno, pues esto era Cuando este. dices 15 manípulos, ¿quieres decir que en cada uno de esos manípulos habían bastantes soldados en Sí, cada sí, línea? hay fuentes que dicen que había entre 160 hombres y otras que dicen 120. Yo me inclino Vale, por vale. 120 porque los manípulos de 80 hombres, las centurias de 80 hombres son más imperiales, ¿no? O son más de la época de Mario. En esta época las centurias son ser de 60. Pero bueno, no vamos a discutir por Sí, sí, esto, sí, ¿no? sí. Estamos hablando que Ujú. agrupamos un número de hombres, yo creo que eran 120, 60 y 60. Había una centuria prior y otra centuria posterior y sus centurión prior y estas centurias pues se iban cambiando. Tito Livio nos explica que los Astati comenzaban en combate a los primeros, si estos no eran capaces de desorganizar al enemigo, retrocederían paso a paso y los recibían los Princeps en espacios libres entre sus filas, como hemos dicho, que son tableros de ajedrez. Se retiran las negras, dijéramos, y se ponen donde están las blancas, pero ahí se hace toda una línea allí, ¿no? Luego, pues estos Princeps pues, son los que inician la batalla. Y así que si tenemos problemas, pues entrarán los triaris. Pero no se rompen nunca las líneas, porque siempre hay alguien detrás. Si ya llegamos a los triaris, Claro, claro, tenemos un problema, claro, porque la claro. batalla quiere decir que no va bien. Y tenemos todos estos, toda la caballería, que normalmente estaba a las alas, y todas estas tropas de hostigamiento, que unas tiraban sillas hondas y otras tiraban jabalinas, que lo que hacían era primero se ponían delante para hostigar, conforme el enemigo atacaba, se ponían detrás de la tropa que estaba luchando y seguía hostigando. Y cuando se ponía detrás y seguía hostigando, ¿no? Esto era, bueno, la táctica que nos Sí, cuenta un sí, sí, poquitín sí, 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 sí. Tito Livio de cómo funcionaban estas legiones. Esto nos lo dice en Historia de Roma en su libro 8 y creo que está bastante bien explicado o bastante entendible. No sería siempre todas las batallas así. ¿eh? Probablemente algún enemigo al ver esto ya se iría. Estamos hablando de este tipo de tropas. Tenemos a los Roraris y tenemos a los Akensis, tenemos estas tropas que es sencillamente decir, en vez de llamarle quinta clase o fuera de clase, pues le hemos cambiado el nombre. Y ya está, ¿no? Estas tropas ligeras al final se unen todas en los Vélites y bueno, pues luego ya veremos la siguiente reforma, ¿no? Ujú. Importante de esto es que esta reforma hace que Roma, pues ya con estas reformas, vence a las ciudades latinas y vence ya a los samnitas. Y Roma ya se encuentra prácticamente, cuando vence a los samnitas, se encuentra prácticamente ya con la Magna Grecia. Todavía Pero tenemos a los eso, etruscos, pero hacia el sur ya tenemos a otro enemigo, que pero es la eso ya es Magna otra Grecia. historia, eso ya es otra Sí, historia. esto es otra historia. Esto es otra historia. Por último,
por último, podríamos decir el tema importante de lo de qué pasaba tras el servicio, ¿no? Lo hemos dicho que para poder servir a Roma tenías que ser propietario. Propietario. Más rico o menos rico, tú tenías que ser propietario. Que eran los hombres que pagaban impuestos porque tenían evidentemente posesiones materiales, tenían patrimonio, ¿no? El Estado, cuando la asamblea, las centurias, cuando la asamblea centuriada decidía ir a la guerra, con todo el trámite de los fequiales, del Senado, de los dioses y tal, los dioses han decidido que el Senado no quiere, ni los ricos tampoco, que vamos a ir a la guerra. Nosotros estamos más tranquilos. Pero no vamos a ir a la guerra porque nosotros vamos a jartar dinero. Pues ellos decidían ir allí. Decía, bueno, pero hemos decidido ir, pero no tenemos dinero, así que vamos a recaudar. Y empezaban a recaudar. Y las personas tenían que pagar dos impuestos. Uno era el impuesto de la guerra, que era a sufragar los costes de la campaña, y los otros eran, por ejemplo, por las armas, los prestechos de la guerra o los alimentos. Y el otro era la paga de los legionarios, esto que hemos dicho. Los ciudadanos que servían en el ejército, los que se quedaban en Roma, pagaban los dos impuestos. Los dos. Los legionarios no pagaban el impuesto de su paga, no tiene sentido. Solo pagaban uno. ¿Qué les pasaba a estos? Que eso lo vuelvo a repetir, cuanto más rico, más pagabas. Pero yo soy un Sí, ciudadano normal, tengo que pagar dos impuestos. Si no voy a Roma, pago los dos. Si voy a la guerra, solo tengo que pagar uno. ¿Qué sí, sucedía? Que el Roma decía, mira, vamos a hacer una cosa, no me lo pagues. Me lo pagas a la vuelta. O sea, me lo vas a pagar porque tú eres ciudadano romano y tú has votado en sí, sí, las... claro, claro, y Igual has vas a votado que no, pagarlo. pero has Sí, perdido. sí. Mm. Así que lo siento, los 98 que ellos se han puesto de acuerdo y así va el sistema y tú ya sabías Y antes de si, y votar, si tú, y si tú estás muerto, lo pagará tu familia. vamos, tu patrimonio. Entonces tú ibas allí y pagabas ese dinero. Tú cuando volvías, pues pagabas el dinero. O sea, los de Roma pagaban los dos, los que iban al ejército no pagaban el de la paga de los legionarios, solo pagaban uno, pero lo podían pagar al volver. Sí, Yo vuelvo y lo pago, no hay ningún problema, tío. Pues resulta que he hecho la campaña victoriosa. Qué bien que me ha ido. Pues llegaba el Estado y decía, mira, chaval, de lo bien que lo ha hecho, te lo devuelvo. Porque tenemos dinero para jartarnos. Pero ¿y si ha ido mal? sí, sí, claro, Si claro, ha ido mal, claro, lo tengo que pagar. claro. Es el ejemplo que hemos dicho antes. Lo Sí, sí, tengo sí. que pagar. Sí, sí, sí. Mm, Pero lo tengo que pagar. Y si me matan, lo tengo que pagar. mm. Porque lo pagarán mis herederos. ¿Qué pasaba? Que algunas personas pedían dinero para pagar estos impuestos o pedían patrimonio para pagar estos impuestos. ¿Y quiénes eran los que se ponían como prenda para eso? ¿Cuál era la hipoteca? ¿Cuál era? Eran ellos mismos. Ellos mismos eran la garantía de esos impuestos. Con lo cual, ellos se convertían muchas veces en esclavos o tenían que dar como esclavo a su hijo. Sí, 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 sí. Teníamos que dar eso Sí, digamos y si no, se quedaban con las tierras. Los ricos que tú que en habían prestado principio, se quedaban con las claro, tierras de claro. tu heredero, porque O eso sea, había si, que si, pagarlo. si tú no tenías nada, o bueno, o tenías muy poquito para poder pagarlo, no lo podías pagar todo, se quedaban contigo, pero para conseguir el dinero que les faltaba, te venderían a A lo que fuera. alguien y así conseguirían el dinero, ¿no? De alguna manera. Bueno, sí, no, Claro, no hay hombre, más. Así o se que quedarían contigo y ya está, y punto. imagínate lo que estamos diciendo. Estas 5 clases, 6 con lo fuera de clase, más los secuestres, estas 7 clases, pasan a ser estas clases que decía Tito Livio, perdón, Servio Tulio, que esto también es muy mítico, pero bueno, nos pasamos a estas, que ahora ya tenemos a muy parecidos, tenemos a los Astatis, tenemos a los Prinques y tenemos a los Triaris, tenemos a estos Lewes, a marineros, tenemos a los Ascensi, tenemos a los Rorari, que estos son, bueno, pues las mismas tropas de ejército que tenemos. El ejército, las personas pagan dos impuestos y con esos impuestos uno le damos paga a los legionarios y con otro el Estado financia pues la alimentación y financia también las armas de las personas pues, que las necesitan. Esta financiación de las armas que te da el Estado, no, realmente no te la da el Estado, te la pagas tú con el impuesto de guerra. Sí, 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 Lo que sí, pasa es claro. que el Estado dice, bueno, si vienes a la guerra, no la pagues todavía. Ya la pagarás cuando vuelva. Los soldados conseguían, O te lo o, perdonamos, o claro. te lo perdonamos si ganamos. Si ganamos, claro, claro. Bien. Los soldados tenían, Más el botín que te lleves, claro, es claro, que cuando los sí, soldados sí, iban a una ciudad intentaban conseguir botín propio, se esconderían cosas por todas partes. claro, claro. Pero Sí, claro, sí. lo que es importante, porque al final,
si tú matas a una persona en el campo de batalla y le quitas una corona, o le quitas dinero que llevaban, porque las personas llevaban su dinero encima, o el dinero para pagar a los legionarios estaba en el campamento, con lo cual cuando yo conseguía el campamento enemigo me llevaba dinero. Pero todas estas cosas grandes se las quedaba la élite, pero las pequeñas, el soldado que yo mataba en el campo de batalla, le quitaba la bolsa, me la llevaba yo. O le Claro. quitaba una cadena, o le quitaba un torque, esto me lo quedaba yo. Entraba en una ciudad, entraba en una casa, pues la riqueza que hubiera allí me la quedaba yo. Pero lo Sí, sí, sí. importante, lo que realmente genera riqueza es que quién se queda con esas tierras. Porque eso es una cosa que la gastaré. Es como aquel que dice, me he encontrado 2.000 pesetas, ¿no? Bueno, ahora mismo que las personas que nos escuchen, 12 euros. Me he encontrado 12 euros, pero esos 12 euros no me Sí, sí, generan sí, sí. riqueza. Mm. Los gasto. No, no, me he encontrado unas tierras que me las voy a quedar yo y Sí, aquí voy a sembrar. Esto y que genera te riqueza. genera una rentabilidad, por supuesto. Entonces Claro. esto, claro, Sí, sí. como al principio los únicos que tenían derecho a utilizar el Ager público eran los patricios, pues eso era mucha ventaja. Luego, a los plebeyos también se les distribuían tierras, ¿eh? Tierras privadas, pero no el derecho al uso del lager público, con lo cual estaban destinados también a ser, pues eso, pobres, porque claro, cómo lo hacían, ¿no? Pero bueno, Sí. el hecho de que estos otros tipos de impuestos grababan mucho los fracasos. Y cuando había fracasos, pues la población se empobrecía mucho. Bueno, era una manera de incentivar el éxito. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Pero Claro. entiende una Sí, cosa. sí, Yo sí, tengo sí, una sí. persona que se va a la guerra, pierde y hereda de aquí. El que hereda de aquí le dice, muchacho, me debes el impuesto de guerra, págamelo. Y entonces el que está aquí, el heredero, dice, pero si no tengo, dice, bueno, pues tú sabrás, me lo vas a Claro, pagar. claro, claro, Con claro. tierras, o con tu hija, con tu hijo, me lo vas a pagar. Sí, Tú sí, sabrás, sí, vende sí, a tu sí. hija, vende a tu Sí, sí, hijo, sí, haz sí, lo que sí, 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 quieras. sí. Sí, sí, Pero sí, me lo sí. pagas. Y como se podía vender en aquella época, se podía vender al hijo y a la hija, o te podía, o tú, si no podías vender a la hija o tal, tú te convertías en esclavo y servías a una familia. Por eso me quiero referir que a veces eras ciudadano, luego volvías a ser esclavo y Sí, luego pues igual te liberabas. Quiero decir que había estos esclavos no eran esclavos por toda la vida, eran esclavos, eso, el sí, juez, había cierta garantía, sí. sí, sí, el juez, a mí Sí, no te trataban como un esclavo esclavo, o sea, te trataban como si fuera, tú imagínate que como un trabajador de estos que tiene que trabajar hasta pagar su sueldo, no lo cobra él. Es la garantía de la deuda. Entonces, pues el juez, el pretor en concreto, decía, pues este impuesto, esta cantidad de dinero supone que tienes que servirme como esclavo 10 años, 5 años, 3 años. Tú servías 3 años y a los 3 años te quedabas liberado. Pero claro, si eres un padre de familia y tenías tierras, las tierras las has perdido, porque el que las claro, claro, trabaja. claro, claro, claro. Esto Sí, era sí. un Sí, abuso muy importante, ¿no? era la ruina para tu familia, a no ser que, de alguna manera, pues bueno, Esto, con tu esclavitud pudieras reunir Esto algo llevó de a la dinero para, ruina porque la sí. República y Sí, por sí, sí, eso sí. al final no había soldados para las levas de Mario, entre otras Claro, cosas. claro, Pero claro, ya llegaremos, no tenemos claro. que... Ya Sí, sí, llegaremos. ahora estamos Sí, hablando de sí, esta sí, sí. primera reforma, cómo funcionaba un poquitín el ejército, que las personas no se piensen que las personas no se pagaban su panoplia, si se lo pagaban. Pasa que lo pagaban con su impuesto. No, no, no iban a supermercado, perdón, no iban al mercado a comprar un Gladius, que alguno lo podría hacer, pero eso era carísimo. Con lo cual el Estado se los daba y con su impuesto se sufragaba su arma. Había personas que tenían sus armas, iban con sus armas. ¿eh? Con lo cual no era uniforme el ejército romano. Ni entre los Astatis, ni entre los Princeps, ni entre los Triaris había una uniformidad. Lo que sí que había era una garantía de que si tú eras un cuerpo de ejército blindado de una manera, todos te iban a tener ese blindaje. No podías ir sin. Un triari no podía ir sin una lórica, porque entonces no era un triari. Entendamos, ¿no? O sin una pica. No, este tenía que tener, pero podía ir más protegido. Con lo Sí, sí, cual, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, bueno, sí. todo esto cambia luego, un poco más adelante, ¿no? Con la siguiente guerra. Pero hasta ahora creo que esta reforma, imaginaros 15 filas de Astatis, 15 filas de Princeps y 15 filas de Triaris, formados en esta forma de damero, ¿no? Bueno, Sí, es este porque cambio evolutivo. Además eh, cambió, no se sabe muy bien cuándo, que es muy importante también, el tema de la rotación. ellos tenían que estar separados un poquito, ¿no? O sea, Sí, porque para hacer ese juego de las damas que dices tú del sí, ajedrez, es un debate súper interesante. Yo que soy recreador y muchas veces nos ponemos en nuestro grupo a probar cosas de estas, es un debate muy interesante exactamente. No se sabe cómo se hacía. Lo que sí que se sabe es que formaban así en campo, o sea, formaban así, o parece ser que formaban así en campo de batalla. Pero como batallaban realmente tampoco. No tiene mucho sentido que un Astati
una Centuria Statis deje al lado de otra Centuria Statis todo el espacio de una Centuria Statis, porque te van a entrar por los lados. Entonces, mm, hay Ya, una postura que dice que esas filas, de alguna manera, se harían una sola fila. Estarían todo, aunque detrás hubiera huecos, la primera fila recibiría al enemigo en una sola fila, la primera línea de batalla. Si esta fila se veía debilitada, pues se metería en esos huecos y la siguiente fila, formada otra vez en una sola fila, volvería otra vez a enfrentar al enemigo, porque no tiene mucho sentido. Con tanto hueco, con menos hueco, si tuvieras un hueco, por ejemplo, de 4 o 5 metros, meterte dentro y suicidarte. Pero estamos hablando del espacio de una centuria entera. Pues bueno, no sé, es sí, sí, complicado. Pero sí, bueno, sí, esto sí, es discutir por discutir. sí, 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 sí. Tito Livio nos dice que formaban así antes de la batalla de este triple axe. Cómo ejercían directamente la batalla contra el enemigo? Tampoco se sabe. Lo que nos dice también las fuentes es el hecho de la rotación, que luchaba el primer hombre de la primera fila y luego este hombre iba atrás y descansaba. Y luego esto mismo pasaba con la centuria. La centuria prior pasaba a la posterior y la posterior pasaba a primera fila y lo hacían igual. Luego hacían lo mismo con los princeps, con lo cual el descansar ese hombre pues también era estos hombres de reserva y este cambio de filas pues también te da un poco una frescura, ¿no? Dijéramos en el campo de batalla. Todo esto se vieron obligados a hacerlo no porque fueron eh, por origen divino, a base de todos los palos que les dieron los galos De prueba, y todos prueba y los error, palos que les claro. dieron los propios samnitas. Sí, 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 sí. Claro, lucharon contra tanta gente diferente que, que se especializaron claro, en muchas situaciones diferentes también, Pero claro. es lo que dijo en la introducción, ¿no? Roma organiza su ejército según su sociedad, pero también según el enemigo. Y ninguna de las dos no abandona el ejército, estas clases, no las abandona porque el enemigo cambia. Lo que cambia es la organización del ejército, pero sigue respetando las clases de serviturio. Roma sigue siendo una ciudad que es clasista en el sentido del dinero. Las personas están clasificadas por su patrimonio y luchan según su patrimonio. Adaptan su forma de luchar al enemigo, pero siguen luchando por su patrimonio, porque el ejército no es más que un reflejo de su sociedad, de la sociedad de la que nace. Sí, 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 sí. Bueno, pues, jolín. Jolín, qué charla más maravillosa hemos tenido, ¿eh? Bueno, yo estoy contento. No sé si habrá quedado claro más o menos todos estos conceptos. Sobre todo, creo que es muy interesante el tema de lo de las armas, de quién se las daba el Estado, pero se las pagaban los ciudadanos. Casi todos, seguramente los nobles llevaban las mejores armas que había del mercado. Esto seguro. Y lo del impuesto de guerra es muy importante porque luego nos lleva a mucho el impuesto de guerra y el impuesto del sueldo. Los legionarios no pagaban el impuesto, solo pagaban el impuesto de guerra, pero Claro, iban muy claro. mal para los pobres, ¿no? Y esto hizo que al final, no hubiera suficientes personas para, bueno, para hacer estos statis, para servir en el Claro, ejército, claro, claro, porque claro. tenías que tener Sí, unas sí, sí. propiedades y como perdía tanta gente propiedades, pues al final no había gente con propiedades. Y además cada vez había más guerras. Y Roma se iba cada vez más lejos. Y Roma cada vez necesitaba más soldados. No es que no hubiera, que Roma también necesitaba cada vez más, ¿no? Y esto fue lo que trajo más adelante lo que sería el proletariado. Sí, sí, Proletariado sí, es que sí. Mario utilizó a personas que su único mérito para Roma, que es una burrada, pero la manera que tenía el mundo, que no tenía propiedades y la única cosa que generaba era hijos. Pues estos hijos al ejército y yo les pago. Digamos que luego en el futuro, esto que hemos visto de la lucha patricio-plebeya para conseguir estos derechos y estas tal, de alguna manera se volvió a romper un poco el equilibrio Al final. para que los ricos ya ricos mezclados entre patricios y plebeyos, pues hubiera esa diferencia y volvieran un poco a tener la Esto, sartén sí. por el mango. Para esto nos faltan dos programas. Es un tema un poco más complejo. Este es el tema también. Luego el tema de la ruptura constante de la Constitución, entre comillas, de la Constitución romana, ¿no? Con estos hombres tan poderosos que tenían tanto poder que podían legislar leyes sin que fueran refrendadas, sin que todo esto fue rompiendo. Por esto faltan todavía dos. Aún nos falta toda esta reforma, que es cuando se produce la real expansión de Roma. Esta reforma todavía le falta un poco, y la real expansión de Roma, que es desde Escipión hasta Augusto, que al final ya cambia Mario, pero cuando Mario está con las legiones, Roma ya es la potencia más importante del Mediterráneo, Sí, 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 al sí, menos sí. occidental, ¿no? Sí, sí. Mm. Entendamos, ¿no?
enseguida se expande hacia el otro porque ya tiene otra. Pero toda esa expansión de Roma, toda esa conquista de Hispania, que costó mucho, y todo el sur, o sea, toda la costa mediterránea prácticamente queda Roma, se expande en Macedonia, se expande en Grecia, Grecia se hace con ella, ¿no? Estamos hablando ya de estas legiones ya de Polibio, que no son exactamente, son muy parecidas, pero no son exactamente las de Camilo. Y a través de de estos, de este nuevo ejército de Polibio, que es que todo el mundo lo conoce mucho más porque son del ejército republicano, esto nos genera unos problemas que tiene luego, que ya hablaremos más tarde, que solucionar Mario. El siguiente programa hablaremos de esa etapa, exactamente. Vale, o sea, el siguiente programa llegaremos hasta, Está cerquita hasta de las, Mario. vale, o sea, pasaremos las guerras púnicas, entonces, las veremos. Pasaremos las guerras púnicas, claro. Son Vale, el vale, conflicto que define. vale, vale, Roma vale, es la potencia más importante del Mediterráneo cuando se carga a los púnicos. vale, Sí, sí, vale. sí. Ya era la más importante, pero ahí ya es que absolutamente. Podría Muy haber bien. perdido, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos. Jolín, Ángel, pues nada, encantado de esto, que he aprendido mucho, como siempre. Y bueno, y las preguntas espero que también hayan servido para que los espectadores del Ignum, pues también les haya quedado, pues si tenían algún resquicio por ahí, Sí. pues bueno, también hayan llenado algún hueco, ¿eh? Todo esto es un tema complejo porque Roma también se está haciendo república, ¿no? Pues tenemos pretores, todavía no tenemos que estar inventando los cargos. Bueno, es muy complejo. La sociedad romana está en unos movimientos muy complejos, pero tiene los enemigos ahí, con lo cual no puede descuidar una cosa a la otra, ¿no? Y todo va evolucionando a la vez. Es cierto que después de Camilo, un poquitín después de Camilo, el conflicto Patricio-Plebeyo encuentra un cierto equilibrio. No se soluciona, no se soluciona, ¿no? Pero encuentra un cierto equilibrio que se rompe bastante más tarde, ¿no? Ya estamos hablando más tarde. Pero bueno, aquí encontramos un cierto equilibrio con este hándicap de que el impuesto de guerra es muy gravoso para los pobres. Ya, 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 ya. Pues si no tienes nada que decir, nos despedimos o qué, Jesús. Sí, bueno, yo lo he dicho, pues yo he disfrutado mucho como siempre y oye, espero que el siguiente programa no tardemos tanto tiempo y oye, y lleguemos a Mario dentro de poquitos meses, Muy ¿eh? bien, sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando del siglo IV, pues Mario todavía nos quedan muchos siglos, o sea que Fíjate, igual, fíjate, igual fíjate. estamos por el 2028. No, no. Pues, No, no. pues como siempre me despido, hasta otro audio, amigos del Mediterráneo. Hasta luego.